nos encontramos en Cancún en el Hotel Moon Palace The Grand, uno de nuestros hoteles favoritos, y en este video les vamos a enseñar las instalaciones, albercas, restaurantes, bares, habitaciones, ahora sí que todo lo que tienen que saber para aprovechar al máximo este resort. Y en esta ocasión venimos a celebrar el primer cumpleaños de esta preciosura. ¡Feliz cumpleaños, bebé Sofía! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¡Feliz cumpleaños, bebé Sofía! ¡Feliz cumpleaños a ti! Chéquense nada más este detallazo. Es temporada de liberación de tortugas y sí nos toca. No manches, hace mucho que no tocaba el cielo. ¡Wow! Sí, es el ribeye más rico que yo he probado. ¡Soy la reina de las olas! ¿Qué es esto? O sea, este es el paraíso de los niños. ¡El salto del tigre! ¡Ah! Amigos, pues Moon Palace The Grand es un hotel familiar de tipo todo incluido y de 4 diamantes. Eso significa que todos los restaurantes, bebidas, actividades ya están incluidas y entre muchas otras cosas, los diamantes quiere decir que todos los alimentos y bebidas son premium, gourmet. Y si de algo tiene fama este hotel es que se come riquísimo, delicioso, hay mucha variedad, hay restaurantes para aventar, ya lo verán. La entrega de habitación es hasta las 3 de la tarde, pero uno puede llegar desde tempranito a hacer uso de todas las instalaciones. De que restaurantes, bares, actividades. Miren, ya nos pusieron el brazalete poderoso. Así que como tip, tráiganse a la mano su traje de baño. Y muy importante que sepan, el complejo está dividido en 3 hoteles. Moon Palace The Grand, que es donde estamos nosotros, es el de mejor categoría. Y aquí al ladito está Moon Palace, Nizuc y Sunrise. Miren, este es el mapa. Nosotros que estamos en The Grand podemos hacer uso de todas las instalaciones del complejo. Restaurantes, bares, piscinas de los 3 hoteles. Pero si están en la parte de Sunrise y Nizuc, ellos pueden hacer uso de las instalaciones de cualquiera de esos 2 hoteles. Y si quieren venir a la parte de The Grand, pueden venir pagando un Day Pass. Nosotros ya tenemos un video de Nizuc y Sunrise, pásenle a verlo. Este va a ser diferente porque nos vamos a enfocar 100% en mostrarles todo lo que hay en The Grand. Amigos, pues primero lo primero, ya nos venimos al gran buffet. Se nos antojó de todo, miren. Al final yo me serví unos chilaquiles divorciados, salsa verde, salsa roja con un huevito encima. Y por acá tenemos frijolitos, barbacoa, platanitos, jitomate, roast beef, tocino, champiñones. Me sentí medio mal porque toda mi comida estaba como obscurona, así que miren, ya le puse lo verde, mi brócoli para cuidar la línea. Sofía se pidió chícharos, le prepararon un huevito, naranja, uvas, champiñones por allá, ese ya casi se lo acaba. Ahorita anda bien entretenida con los chícharos. Y yo me serví un bagel de salmón. Ya saben que ese es mi talón de Aquiles. Siempre se me antojan los buffets. Amo los bagels de salmón. Oigan amigos, y además de que tiene fama de que es muy rico, este es quizás el hotel que nosotros conocemos con más variedad de restaurantes. O sea, para que sea una idea, ni siquiera nos va a dar tiempo de venir a desayunar a este restaurante otra vez de tantas opciones que hay. Vamos a tratar de ir a todos, esperemos lo logremos. Y es que normalmente los hoteles para desayunar tienen de que una opción de buffet, máximo 2, aquí hay 5 amigos, 5 opciones, solamente para desayunar. Pero bueno, ya fue mucho bla bla bla, falta glu 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 y ñam ñam ñam. Vamos a comer amigos, provechito. Y empezando bien el día con una mimosa de arándano. Creo que nunca había probado una de arándano. Acuérdense que estas son traicioneras, así que tranquilos, si no quieren estar bien cucarachos para el mediodía. Oh, y no solo mimosa, también hay Bloody Marys para los que la prefieran. No manches, está bien buena la barbacoa. Y vean esta curiosidad, tampoco lo había visto nunca. Es un muffin de huevito con chorizo. Está hueco por dentro, qué loco. No, está rico. Oigan, pues ya vamos por el postrecito, pero antes déjenme les muestro que acá los pequeñines tienen su propia barra, está a su altura, a su medida. Por acá los chiquitines tienen fruta, yogur, hot cakes, huevito, también hay verduritas, llévele, cereal, leche. Chéquense, me serví un hot cake con mermelada de naranja, un waffle con Nutella y nuez y pan francés con miel maple y bombones. Y no sé por qué, amigos, se me antojó un yogur de moras con pistache. ¡Ay, qué exótico me salió este José! El ganador, el waffle con Nutella y nuez. ¿Qué más vas a querer comer, Sofía? ¿Ya llenaste? Ay, hasta te ríes, ¿verdad? ¿Qué tienes que decir? Ya te dio mal del pueco, ¿verdad? Ya vi que ya... No, ya estás cerrando los ojitos.
Amigos, pues ya nos venimos a una alberquita. En total son 9, tenemos bastante tarea. Esta es la olímpica y es donde normalmente están todas las actividades, los animadores, el boli. Y vean esta vista tan preciosa. esa vista tan preciosa que tenemos. Miren, nos encanta cuando hay menú de coctelería porque luego uno no sabe ni qué pedir. Aquí, por ejemplo, ya te dicen de que piña colada, que trae Long Island, Bloody Mary, Tom Collins. Empezamos con pie derecho, amigos, una piña colada con flor de caña 7 años. Aquí las bebidas son de muy buena calidad, son bebidas premium. Acuérdense, pidan su coctelería con un alcohol en específico, si no les van a dar aco de batalla. Eso es en todos los hoteles. Y aquí hay que aprovecharlo al máximo. ¡Al agua, patos! A estas bebas ya les urgía echarse un chapuzón, ¿verdad? ¡Qué preciosas! ¡Sofía! ¡Échate un busito! ¡Échate un busito! Anda viendo los pajaritos. Le encanta ver los animalitos a esta niña. Oigan, y vean, esta de verdad que es olímpica. El carril que está hasta el fondo, ahí si ustedes quieren venirse a hacer ejercicio, adelante, a cualquier hora del día. Sobre todo se vienen en la mañana. ¿Me invitan? Estás cordialmente invitado a la fiesta de cumpleaños de Sofía Baby número 1. Ay, gracias por la invitación al cumpleaños. Sofía en el Moon Palace, Sofía en el Moon Palace. Ya llegó la comida. Nos pedimos unos snacks aquí en la alberca. Por aquí tenemos para la bebé frutita, quesadilla de brisket, ceviche y tacos de lechón con queso, amigos. Nomás un pequeño tentempié para quitar el hambre porque hoy se vienen 2 cenas, amigos. Los taquitos de lechón están increíbles, en serio, deliciosos. Wow, no parecen snacks, esto parece de restaurante. Wow. Oigan, y otro 10 para el platito de fruta de Sofía. Está súper variadito, le llamó mucho la atención y está comiendo re bien, ¿eh? ¿Te gustó la frutita, mi amor? Tienes polvoreado amaranto. A gusto, yo feliz. Me encanta que podamos snackear con la bebé en la alberca con esta vista. Feliz. Ay, esto sí es ser patrona y no. A gusto en su camastro, niña. Amigos, y nosotros reservamos este hotel por medio de nuestra agencia de viajes, Sin Postal Tours. Acuérdense que para venir a este tipo de hoteles lo mejor es apartar la tarifa con anticipación e ir pagando poquito a poquito. Luego uno tiene la creencia de que venir a un todo incluido es inalcanzable, impagable, pero realmente si uno va pagando mes con mes, todo es posible. Aquí les dejamos nuestro número de contacto por si quieren cotizar, reservar. Ahí mándenos un WhatsApp, estaremos felices de ayudarles con todo lo que necesiten. Pues ya nos entregaron nuestro cuarto. Originalmente nosotros teníamos otro tipo de habitación, pero cuando llegamos nos dieron la sorpresa de que nos dieron una mejora. Pero esto fue una super mejora. O sea, esto está más grande que nuestro departamento. ¿Quieren room tour? Miren nomás, alguien está bien consentida porque es su cumpleaños. Miren nada más. Ni a mí me habían dado una mejora tan chida. Al parecer la consentida de esta familia es Sofía. Acostúmbrate. Empezamos el recorrido, amigos. Tenemos nuestro nidito de amor, una cama king size. Por acá tenemos un sofá. La Sofía que anda bien contenta moviéndose por toda la habitación. De este lado la mesita para el room service. De hecho, hasta nos dejaron una botellita de vino. La. Y por acá tenemos un jacuzzi gigante. Ahora sí, mis princesas sí me van a invitar. Sí voy a caber en el jacuzzi. Y una de nuestras partes favoritas, amigos, tenemos ingreso directo a la alberca. De hecho, esta habitación es de tipo swim up. Algo que nos gusta de este hotel es que la decoración de todas sus habitaciones es como muy elegante. Y pasamos al baño, amigos. Vean, de este lado tenemos 2 lavabos para que no nos estemos peleando Rubí y yo. Por acá está el trono real, regadera bastante grandecita y vean nada más el closet. Se abren estas puertas y ¡voilá! Un vestidor gigante, amigos. Por aquí tenemos la báscula para saber de cómo estuvo el guamazo, cuántos kilos subimos en estos días, batitas, pantuflas y su respectiva caja fuerte. Está bueno el closet, para que las parejas luego no se peleen por el espacio. Y espérense, amigos, que todavía falta, Por acá tenemos una sala comedor y otra parte de la terraza. Y chéquense nada más este detallazo. Nos dejaron globos y un pastel por el cumple de Sophie. Y
Ya lloré poquito, la verdad, detrás de cámaras por todas las frasecitas. Ahorita se las enseñamos. Y vean la cartita que nos dejaron en las flores. Estimada familia sin postal. Ya desde ahí me encanta con familia sin postal. Bienvenidos a su hogar. Sabemos que pronto es el cumple de Sofía y quisimos recibirla con el mismo amor y emoción de aquel día tan especial en que llegó a sus vidas. ¡Ay! Gracias por elegirnos para ser parte de esta historia. ¡Corre! Ay, y es que, amigos, déjenme les platico que estas frases son cada una de las afirmaciones positivas que José literalmente coloreó a mano para el día del nacimiento de Sofía. El nacimiento de mi bebé es un evento seguro y maravilloso. En serio, qué bonito detalle. Ya sabemos quién está detrás de todo esto. Karen, de corazón, muchísimas gracias. No sabes lo que esto significa para nosotros. Voy a llorar otra vez. Creo que nunca nos habían dado algo con este nivel de detalle en un hotel. Bueno, creo que en ningún lado. Pero bueno, ya hay que secarnos las lágrimas y continuemos con el room tour. Por aquí tenemos otro medio baño, un medio closet, o no sé cómo se diga. El comedor gigante en donde nos dejaron la sorpresa. Es de 8 sillas, amigos. Se preguntarán por qué tantas. Y es que la puerta de allá da a la habitación de al lado. Entonces, si vienen una familia grande, pueden quitarle el seguro a esa puerta y pues ya las habitaciones están como continuas, compartidas, comunicadas. Pasando la salita, amigos, tenemos otro acceso directo hacia la alberca con su respectivo camastro. Miren, y por este lado, si abren los espejos, tenemos diferentes aditamentos de que copas, vasitos para echarse el vinito, cafetera, microondas, 2 botellitas y la parte más importante de toda la habitación, amigos, el frigobar. Procedemos a hacer la prueba. ¡Ay! Se nos cayó un juguito, un juguito de verdad. De cajón vemos que el hotel tiene convenio con la Coca-Cola. Muy bien. Y, a ver, 2X, Bohemia o Coors Light. ¿Cuál preferimos? Bohemia. Excelente. Procede a antojarnos. Sonido ok. Se escuchó el tss. Excelente. Un traguito que nos dé, que comparta. Prueba superada. Refrescos, agua mineral y hasta agua quina, pal gin que nos dejaron ahí arriba. Y de este lado también hay unas papitas, unos Oreos y unas cápsulas para hacer café. Continuando con las amenidades, chéquense nada más este kit para los niños. ¡Ay, vean estas chanclitas! Para Sofía también bonitas. Una batita también, tamaño petit. Un flotis para los brazos. Una pelotita de playa y una cubeta para la arena. Amigos, les juro que estábamos pensando en comprarle una porque ahorita ya le gusta más la arena. Y miren ya, aquí nos resolvieron. Hay un Xbox. Solamente hay que llamar a servicio al cuarto para que les presten los controles. Oigan, me quedé tomándole unas fotitas a las flores y en eso nada más ya se me perdió este par y miren nada más dónde están. Ya en la alberquita. ¿Qué dijeron? Vámonos a nadar al agua patos. ¿Estás contenta, mi amor? Charco. Super Sofi. Chequen, esta alberquita está súper vacía porque solamente la comparten las habitaciones del primer piso de este edificio. Y está bien bajita, mide 1.20, apenas para Rubí. ¿A gusto las princesas? Nada. ¿Se la están pasando bien? Sí. Órale, vámonos a seguir explorando. Estuvo bueno el chapuzón. Hola, amiguita. Miren, esa es una garza blanca. Wow, está muy cerquita aquí entre las habitaciones. Qué bonito estaba. Creo que nunca había tenido una garza tan de cerquita. Wow. Amigos, y otro de los principales atractivos de este hotel es su parque acuático. Está increíble, tiene toboganes, alberca de olas, río lento, actividad para surfear. Y bueno, ahorita vamos a empezar con las zonas para niños. ¿Ya te quieres meter, bebé? ¡Sí! Ahí va el primer chapuzón. ¿Estás lista, bebé? ¿Estás lista, bebé? 1, 2, 3. ¿Qué tal, bebé? A ver, dice Sofía que nada de echarle chorros de repente. Quiere irse poco a poquito metiendo al agua. Vas, hermosa, vas. Métete al agua, preciosa. Échate un chapuzón allá en el árbol, Sofía. Ándale, ve, échate un chapuzón allá. Mírenla, ya agarró confianza y empezó a gatear en el agua. Y lo padre es que pues está bien bajita el agüita, entonces ahí se puede divertir la chamaquita. Ahora quiso caminar. Como que le llama la atención ese punto verde.
Vénganse, vamos a ver qué tal está el río lento. Ya fue por una dona para las princesas. Señoritas, llegó su Uber. Súbanse. ¡Ay! Hasta la bebé le hizo así como que... ¡Oh! ¡Vámonos! ¿No quiso su sombrerito? No. Ay, avanza súper rápido, ¿eh? Ahí voy, yo las agarro. Ok. ¡Vámonos! Y ya, así solitas como si nada se van. ¿Qué pasó, hermosa? ¿Por qué te asustas, hermosa? Aquí está mamá y papá. Cuéntenos, señorita, ¿por qué le asustó? Sí. Wow. Ya. Ya se agarró, ahora sí, vámonos. Miren, esos de allá son los toboganes gigantes. Ahorita Rubí se va a lanzar por allá. Parada técnica aquí en la sombrita, amigos. Que la bebé traía sed, un traguito de leche. ¿No te vayas a ir? Agárrame de la pata que me voy. No, el agua no, porque traigo la cámara. ¡Jálame! ¡Oh, no me ahorque! Dice Sofía, bueno, pues sigamos avanzando en las donas. Yo sigo tomando leche. Ustedes no se preocupen, papis. Bueno, ya 2 pájaros de un tiro. Flotaremos. ¡Qué vida! Bien rebelde, véanla. No se deja poner sombrerito. Se lo quita. Sáquese. Úrsula. Piñita colada pa'l calor. Otra cosa que nos gusta es que aquí en el parque acuático hay meseros y barra de bebidas. Y es que en algunos hoteles en donde están los toboganes no hay bebidas con alcohol. Aquí sí. Y Rubí, que ni siquiera nos dejó grabar su clamatito con agua mineral. Ya ni tiene, ya que le tomas. ¡Wow! Un dinosaurio se escapó. A ver si no se come a Sofi. ¿Sí le dio miedo? ¡Ay, chiquita! Dice José, agárralo. Ya nos venimos a la alberca de olas. Funciona cada 20 minutos. Ahorita ya está a punto de echar el olón loco. ¿Ya están listas para las olas, niñas? ¡Ya están listas! Hola. Está enojadilla porque le pusimos el sombrero. No le gusta. Y nos encontramos unos amigos, ¿de dónde? Guadalajara. ¡Arriba Jalisco! Aquí estamos visitando Cancún con nuestros amigos sin postal. ¡Eso! ¿Ya se subieron a los toboganes? Las niñas, nosotros no. ¿Cómo ves si se sube con Rubí? Me da miedo. Le falta. Usted es más aventada que José. Sí. Yo le he visto que usted primero y luego José. Sí. No, yo no me puedo aventar porque estoy Primero con la ella. bebé. Sí, No, pero cuando no tenían, la tengo que cuidar. Cuando no tenían bebé, No. primero ella se aventaba. Sí, ¿verdad? No, tenía que cuidar la cámara en ese momento. Saludos hasta Guadalajara. Gracias a Sin Postal nos divierten mucho. Ay, Y viendo muchas sus videos. gracias. Gracias a ellos viajamos. Hora de subirnos a los toboganes. Oye, está padre que hay tanto individuales como de parejas, con donas, con tapetes. Ahorita me voy a aventar de todos y ya les digo cuál es el más padre. Amigos, pues ya conseguimos a la primera víctima. Va a ser Jimena. Va a ser Jimena. A ver, preséntate, Jimena. Hola, soy Jimena. ¿De dónde vienen? De Aguascalientes. De Aguascalientes. Aguascalientes. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañar a mi esposita. Ahí se las encargo, ¿eh? Ya me gustó esto, ¿eh? Yo el pretexto es que tengo que cuidar a la bebé y pues alguien más se va a lanzar con Rubí. ¡Yujú! Vamos a esperarle en la bajada, vénganse. Ahí viene, amigos, ahí viene. Vean, va a recorrer todo ese tobogán. Ya se escuchó el gritillo. ¡Ahí viene! ¡Oh! Bien, tu Jimena. Aquí viene la segunda víctima, otra Jimena. Hoy se le da las Jimenas, oigan. ¿Estás lista? Sí. Nos aventamos ahora del amarillo. ¿Cómo ven? ¿Sí? Okay, sí. Órale. Ahí viene mamá. Échale porras, Sofía. Échale porras, hermosa. Ahí vienen. ¿Estuvo feo o no? ¿Sí lo recomiendan para todos? ¿También para un miedoso como yo? ¡Ya se agarró otra víctima! Esa Rubí anda con todo, amigos. Ahí viene otra vez. ¡Ay! Se quedaron, no manches. Esta vez se quedó más hacia atrás. Ni siquiera se atoró, se quedó atrás. No manches. Uy. ¿Y ahora qué aplica ahí? Sofía, pues ya valió. No llores, ahorita sale, bebé. Ahorita sale. Aquí nadie vio nada.
A ver, digan la verdad, ¿quién fue la que gritó más de las dos? Se me hace que Rubí. Sí, yo creo que sí, no sé, pero estuvo muy creo divertido. que yo, no sé, estuvo muy reñido. Y arriba Chihuahua. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, síganla pasando bien, familia. Oigan, pues qué buena idea, ya siempre le vamos a hacer así. Yo me quedo cuidando a la bebé y que Rubí se suba a la aventura y a todo lo extremo con alguien que nos salude. Ya cuando esté más grandecita Sofía, prometo que me subo con ella. Mientras tanto, yo la cuido. Amigos, nunca nos vamos a cansar de decirles que son la comunidad más bonita del mundo. Yo estaba buscando una sola persona para aventarme del tobogán y en un ratito se juntaron 4 de ustedes. En serio que estamos tan agradecidos por tanto cariño. Y justamente también hace ratito nos encontramos a una pequeñita, tiene 4 años y nos regaló una cartita, se las voy a enseñar. Ay, en serio que la amamos. Y claramente dice, suscríbanse al canal de Sin Postal. No se crean. Muchas gracias, Ana María. Nos encantó conocerte y te mandamos muchos besos y abrazos. Pues ya nos venimos a esta otra alberca para mostrárselas, amigos. Nos encanta que en la mayoría hay barras y hay snacks. Aquí atrásito hay un grill, al ratito nos vamos a echar una hamburguesa. A mí lo que más me sorprende es que los meseros son veloces. Apenas nos estábamos viendo dónde estaba la barra, qué íbamos a pedir. Ya nos estaba tomando la orden, nos trajo toallas y nos dio la instrucción de métanse al agua, jóvenes. Hasta nos levantó el ánimo que nos rejuveneció. Pues al agua, patos, que hace un calorón. ¿Quieres nadar? Vámonos al agua. ¡Sí! Está bien entretenida viendo a los otros niños. ¡Hola, agua! Oh, no manches. Qué ricura, amigos. Qué sabrosura, qué frescura. ¿Ya quería chapuzón la princesa? Pues saludcita, bebé. Ay, 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 ay. Ay, se me antojó demasiado una cervecita. Oigan, y una cosa que tienen que saber es que ninguna de las albercas tiene vista directa hacia el mar. De hecho, aquí enfrentito ya está el mar, pero todo enfrente del hotel hay como una barrera de manglar. De hecho, eso está súper bien. Todos los hoteles deberían ser así porque, como saben, los manglares son la primera barrera de protección contra huracanes. Son buenísimos para el ecosistema y todos los hoteles deberían de protegerlos. Obviamente, pues para la vista estaría increíble poder ver aquí ya la arenita, pero pues como dice Rubí, hay que cuidar el poco mangle que queda. Apláudeles, bebé, porque cuidan el mangle. Apláudeles. Bravo, 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 bravo. Muy bien. Cuidemos el mangle. Cuidemos el mangle. Un Palace de Grass. Nos agarró la lluvia, amigos, pero bueno, pues ni modo. Vamos a tener que sacrificarnos y comer algo aquí en el grill que está frente a la alberca. Vénganse. Pues ya nos pedimos una hamburguesa, un hot dog, 2 taquitos, uno de pollo y uno de pastor. Y del otro lado hay pizzas a la leña. Wow, está muy variado este snack. Y para la bebé, tomate, piña, cebolla y guacamole. Ay, bebecita. Después de echarle todos los menjurjes, ahora sí un poquito de limón y... ¡Uy, qué rico, eh! Provechito. Aprovechen los alcoholes premium. Miren, el mesero llega hasta acá, entonces le pedí un Flor de Caña 7, que es como el mejorcito ron aquí de la alberca, en las rocas. Saludcito. A la bestia, me descuidé un poquito y agarró un chile encurtido, amigos. Anda dándole mordidas y no se enchila. Es la primera vez que come chile. Wow. ¿Qué tal está la hamburguesita? Creo que esta Sofi quiere. Hemos creado un monstruito. ¿Está rica la hamburguesa, Sofi?
Amigos, ahora vamos a hacer una de las actividades más divertidas, que es intentar surfear. Hay un simulador de olas y pues está incluido para todas las habitaciones. Pueden usarlo todos los días, las veces que quieran, durante todo el día. ¿Estás listo? ¿Cuántas veces te vas a caer? 0. Esa es la actitud. Aquí Sofía y yo le vamos a echar porras a papá. Amigos, si no se preocupen, si no saben, aquí pues siempre hay personal que enseñan a los principiantes. Miren, ahí ya le está explicando lo básico y obviamente pues le van a estar ahí ayudando. No importa que se caigan, aquí el chiste es intentarlo. José ya lo ha hecho un par de veces, por eso dijo, me voy directito a parado. Ahí va José. Venga, baby, tú puedes. Es lo que les digo, de que los instructores son súper buena onda y pues siempre andan aquí ayudando. ¡Uy! Va muy bien, va muy bien. Me sorprende que no se haya caído ya. Sí, es buenillo, es buenillo. Oh, por Dios, ya se soltó, ya se soltó. ¿Ya vieron que ya se soltó? Wow, wow, wow. ¿Quién sabe qué tanto le está explicando? Creo que estas han sido las clases más largas. ¡Dios! Ya se soltó de nuevo. Ya se soltó. Eso, baby. Eso, baby. ¡Ah! Estoy muy orgullosa de ti. ¡Woo! Está muy, pero muy divertido. Las caídas valen la pena. Es que es como un reto de que sí lo voy a lograr, voy a mantener el equilibrio. De verdad, inténtenlo. Miren, está la versión de tabla, que donde uno va parado, y acá donde uno va acostado. Ahí va Rubí a intentar el acostado. Ahí viene lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! Muy bien. Excelente, Rubí, excelente. Salta, salta, haz truco, haz truco. Eso. Hasta abre los brazos, ahí. Soy la reina de las olas. Segundo intento, ya viene. ¡Ay! Falló. Otra oportunidad, otra oportunidad. Ahí va Rubí. ¡Oh! ¡Wow! Se salió. Arriba, arriba. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y revolcóla. Esta preciosita ya me estaba esperando para su lechita. Yo claramente la vi mientras estaba surfeando. Oigan, amigos, en serio está muy, muy divertido. Inténtenlo. Aquí fácil podríamos echarnos todo el día, pero bueno, vamos a seguirle porque hay bastantes más cosas que hacer. Pero sí, esta es de nuestras actividades favoritas. Miren, y aquí al ladito del surf también hay unos juguitos para los que no quieran surfear. Pues aquí se entretienen un ratito. A su salud. A su salud, amigos. Sí. Ay, pues yo me pedí un daiquiri de mango y tiene buena mano el joven, ¿eh? Amigos, pues último juguito antes de irnos a la habitación para arreglarnos. Me pedí una margarita de fresa con tequila 1800. Ay, sabrosa, pídansela. Oigan, y en cuanto a reservas de restaurantes, en realidad ningún restaurante necesita reservación, a excepción del de carnes, el JC. Pero si ustedes ya tienen un horario en específico en el cual quieren ir a cenar, sí pueden hacer una reservación mediante la aplicación. Eso sí, cuidadito, porque si no llegan a algo que reservaron, ya sea restaurante o actividad, les van a cobrar $25. Amigos, pues ya nos pusimos guapos, ya nos bañamos, nos arreglamos para empezar con las cenas de especialidad. Y chéquense nada más, aquí no hay un restaurante mexicano, hay dos. Y los dos son gourmet, pero uno es todavía más. Este en el que vamos a empezar es alta cocina mexicana, o sea, todos los platillos son de autor. El restaurante se llama Casa Mía y chéquense, para empezar nos trajeron estas entraditas sobre una piedra volcánica. Parecen piedras, amigos, pero no, son quesadillas hechas bolita. Están tempurizadas en ceniza de cebolla y lo que está arribita es una crema de tomate con carne. Qué locochón, ¿no? Muy bien, pues vamos a probar la quesadilla en bolita. A ver si no se le cae un diente por andar mordiendo piedras. Wow, está deliciosa. ¿De qué es? ¿De qué está rellena? Tiene, creo que huitlacoche, es honguito, pero la salsita esta de arriba, wow. La combinación es una explosión de sabores. Te va a gustar. Wow. No manches. Wow. Hizo demasiados Rubí, me lo antojaste, no tienes idea, güey. Wow, sí está bien bueno, ¿eh?
todo en conjunto, ¿no? Está... Wow. Primer platillo que pedimos en Molada de Pato. Nos encanta que están pequeñitos, pues para probar varios platillos. Nos recomendaron partirlo en 4, así como una pizza, y probarlo todo completito para que nos toque tortilla, las semillas de ajonjolí, todo. Está bien bueno. Y mira, apenas llegó el mariachi. Llegó mariachi, amigos. Oigan, y yo aquí con la criaturita dormida, pero pues esta niña es bebé de boda. Ya está acostumbrada a todos los ruidos. Ahora llegó el ceviche de la casa. Wow. Hielo seco con agua, amigos. Esto es lo que sucede. Qué loco. Gracias. Y esta de acá es una mantequilla de queso, amigos. Es queso burrata, hummus de aguacate y hoja santa. Amigos, yo estoy súper emocionada con esto. O sea, parece que está corriendo por la mesa. ¡Wow! Nunca había visto algo así. Está increíble. Está bien locochón. ¿Sí se ve? Sí, se ve bien locochón. Wow. Parece de Star Wars el asunto. Miren. Y miren, llegó por acá el carrito de margaritas. Rubí se pidió uno de jalapeño mocktail, o sea, sin alcohol, y yo una de maracuyá, amigos. Vamos a ver qué tal quedan las margaritas aquí. Amigos, por estar en el mariachi, en el show y que llega esto y aquello, ya ni les dijimos, pero el pato en mole está exquisito, de veras, delicioso. Tiradito amarillo, amigos. Vean nada más, con un jalapeño en la parte de arriba y callo de hacha. Y no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. ¡Tan, tan! ¡Bravo! Oigan, pues qué buena experiencia. La comida súper rica, la musiquita, el ambiente. Qué bien nos lo estamos pasando. Pero sigo siendo el rey. Oh, vean esto, aquí la comida es todo un arte. Llegó mi picaña, mi platillo fuerte. Lo que tiene arribita negro es ceniza de cebolla. Y estas bolitas, amigos, es salsa, aguacate y jugo de carne. ¿Qué tal? Esta de acá es una coliflor rostizada y adobada. Y yo me pedí un salmoncito con una costra de miel y tamarindo. También se ve muy bueno. Amigos, y los platillos fuertes no se quedan nada atrás. Están espectaculares los tres. No, Dios, no sé en cuál me puedo decidir porque estaban muy buenos los tres. Yo le estoy robando salmoncito a Rubí porque la costrita le da un toque dulce riquísimo. Mi picaña también está muy, pero muy suavecita. De hecho, nos dicen que fueron 6 horas de cocción. Le faltaba un poquito de sal. Con esa pizquita que le faltaba. Manches. Espectacular, magnífico. Y la coliflor, yo la verdad no soy mucho de frutas y verduras, pero el adobo está bien sabroso. Así sí como verduras, ¿eh? Por cierto, la margarita le ganó con creces al cantarito, amigos. Fuertes declaraciones. Pídanse la de maracuyá. Y chequen, en las copas tradicionales de las margaritas creadas en La Baja, que son las buenas. De La Baja para el mundo, las margaritas. De hecho, yo me pedí la de jalapeño porque una de las creaciones originales de allá es justamente esta. Y sí, está picosita rica. Seguramente los que nos ven del extranjero de que hasta la margarita le echan chile. Pues sí, amigos, hasta la margarita le echamos chile. A su salud. Y la cumpleañera sigue bien dormida, le cantó el mariachi las mañanitas y ni en cuenta, se perdió del menú para niños. Que por cierto el menú para niños está bastante bien, hay de que frijolitos, fideos, sopa de verduras, incluso taquitos de pollo y arrachera. Llegaron los postres, amigos, y son también una obra de arte. Miren, este es un flan de temporada de dulce de leche con perlas de frambuesa. Por acá tenemos un pastel ancestral que la base es de avellana, mousse de chocolate y crocante de chocolate. Este que aparece un
taco. No es un taco, es una oblea de chocolate con un mousse de maracuyá, acompañada con nieve de mezcal. Y por acá la joyita, ya lo hice para acá para que lo vean bien. Este es un chocolate que simula la semilla de un cacao y está relleno de espuma de horchata y bizcocho de 3 leches. ¿Qué tal? A ver, Rubí nos va a hacer los honores de partir ese chocolatito para llegar a la... ¡Ah! Para llegar a la espuma de horchata. Se ve muy bien, muy cremoso. A ver, baby. Wow, qué rico. En serio, todo ha sido una explosión de sabores. Me sabe a los nips de cacao, o sea, está amargo, pero al mismo tiempo dulce. Wow, qué loco. Pruébalo. Órale. Wow. No manches, está bien bueno. No manches. ¿Cómo lo describirías, a ver? Hace mucho que no tocaba el cielo. Wow, está bien bueno. Eso se ganó 10. Ahora vamos a probar el que parece un taquito, pero no es un taquito. Me encanta porque parece que tiene como verduras y queso, pero realmente es como coco y diferentes dulces. A ver. Interesante. Todos los postres estuvieron ricos, pero ese cacao se sacó un 1000 chulada. Y vean, con tecito de canela. Todo un abuelito, pero se me antojó el tecito, amigos. Doña José. Bueno, ya, y si se quedaron con ganas de un digestivo un poquito más fuerte, hay para elegir, hay de que Staventún, licor agavero. Este es un licorcito de café. Aprovechen que todo es gourmet. Si ven algo que les llama la atención, pues pruébenlo, amigos, pruébenlo. Oigan, pues apenas se despertó la bebé, vamos saliendo del restaurante. Ahora sí que nos sentimos como la típica de vamos a Walt Disney por ti, bebé. Pero se divierten más los papás. Nosotros nos divertimos un chorro con el mariachi, los globos, la comida, todo. De que sí, estamos festejando cumpleaños. Y la cumpleañera bien dormidota. Está modorra la bebé. Son para ti, mi amor. Son tus globos, hermosa. Son tus globos, preciosa. Ya regresamos al lobby, amigos, para mostrárselos. Está enorme, bastante espacioso y sobre todo muy elegante. Nos gusta bastante. Y lo mejor de todo, miren, aquí enfrentito está el bar. Dato importante, por lo general en los hoteles todo incluido, el bar del lobby es el que tiene mayor variedad de bebidas. Miren esta obra de arte. Llévele, que se le antoja, que quiere, que va a pedir. Miren, aquí ya nos hicieron favor de ponernos las mejores bebidas de la barra para que vean que es totalmente premium el asunto. Vodka Grey Goose, Gin Bombay, Matusalén 10 años, Patrón Cristalino. Acá de whisky tienen Glenfiddich, Torres 10, Remy Martin BSOP. Miren, este por ejemplo lo utilizan para hacer las famosas Margarita Cadillac. Pídanse una. Por acá ya me dieron la carta con la mixología. Hay bebidas de que con whisky, con gin, con ron. Yo me pedí uno que se llama Dos Besitos. Miren nomás qué locochón está este vaso. Chuecón. Son 2 tequilas, néctar de agave y piña fresca. Está bien bueno. A mí me gusta la coctelería dulce. Está dulcezona, muy sabrosa. Y miren este detalle, el vasito chueco. Y como se llama 2 besitos, un besito es con chilito y el otro es con sal. Y chéquense nada más la joyita de candelabro que tienen como adorno. Dicen que es un barco hundido. De hecho es el barco como al revés. Todo es vidrio soplado y pues son diferentes figuras como mantarrayas, medusas, las burbujas de agua mientras se hundía el barco. Yo creo que sí, es uno de los candelabros más impresionantes que mis ojos han visto. Amigos, qué risa. Me dice José, oye, ¿esta bebida que me acaban de dar está chueca o yo soy el chueco ya de tanta cosa que me dieron? Le digo, no, tú eres el chueco. Ya está chueco. Les juro que vi la copa chueca, amigos, no sé por qué. Pues aquí puro consentirme. Pregunté si había bebidas con guayaba y me dicen, pues no tal cual, pero aquí le armamos lo que quiera. Me prepararon un whisky de canela con Jagger, pulpa de guayaba 100% natural y unas gotitas de no sé qué le echaron. Pues vamos a probar. Su Mauser, está bien buena y tiene el toquecito perfecto de guayaba. Wow, cuando estaba viendo que le echaba cosa y cosa dije, nah, eso no va a quedar bueno, pero quedó riquísimo. El que sabe, sabe. Ya hasta me dieron a probar el whisky de canela así solito. Este nunca lo había probado, La verdad yo no soy mucho de whiskies, pero estaba bien sabroso.
Amigos, y aquí en el hotel la diversión no para, por si no fueran suficientes todas las actividades de afuera. También hay un área cerrada de maquinitas. Está abierta hasta las 11 de la noche y hay juegos tanto para niños como para adultos. De hecho, yo creo que los que más se divierten son los papás. Miren a José, miren a José. Casi, así llegaste. ¡Woo! Oigan, ¿por qué los hombres son tan cavernícolas? Siempre quieren medir su fuerza. Ahí va Rubí a las motos, amigos. Ahí va Rubí. ¿Creen que choque? ¡Rum! ¡Avánzale, bebé! ¡Avánzale! ¡Rum! Se quedó atrás. No, bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Échale porras, bebé. Échale porras a tu mamá. Vamos, mamá, tú puedes. Vamos, mamá. Ya valió cheto. La última vez que venimos, le pateé el trasero a Rubí en este. Es de apretar las luces lo más rápido posible. Claro que no. Yo te gané. No digas mentiras. Miren, este otro juego es de cruzar la calle. Vamos a ver quién la cruza sin atropellarse. Rubí contra mí. Nomás hay que picar una vez, bebé. ¡Pum! Te atropellaron la gallina. ¿Ya viste? Yo soy el pato. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Y ahora? No, pues ya perdiste. Ay, no. Te atropellaron, bebé. Cruza con cuidado. ¡Gané! ¡Ganó el pato! Te estás quedando atrás, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Me atropelló! ¡Me atropelló un tren! Gané, 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 gané. 18-8. Viene el último gol, gana. A ver, échale. El que gane este se queda con las victorias de todo en este hotel, bebé. Y hay que cruzar el agua. No, está bien difícil. Ya valiste. ¡No! Ganamos, ganamos, bebé, ganamos. Que conste que él dijo que quien ganaba ganaba todo lo del hotel. Así que nos vamos ganadoras, Sofía y yo, Moon Palace The Grand. ¡No! Vean nada más este lugar al que venimos, amigos. Otra de las cenas de especialidad enfocada en los pequeñines. Vean esto. Wow, 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 wow. El restaurante se llama El Circo y está totalmente tematizado. No manches, está increíble, increíble, increíble. Amigos, ¿qué es esto? O sea, este es el paraíso de los niños, por Dios. O sea, no. No puedo con la decoración, la temática, el nivel de detalle. Wow, esto sí parece totalmente un circo. Oigan, pues ya tomamos lugar. Tienen que saber que aquí la mayoría de los platillos pues están enfocados para los niños. También hay platillo para adultos, pero el comensal principal es el chiquillo. Aquí ya nos trajeron un show de palomitas a domicilio, amigos. Vamos a gritar a la cuenta de 3, ¿eh? Hay que alimentar primero al payaso. Vean nomás, la Sofía bien entretenida, bien observadora. 1, 2, 3. ¡Palomitas! Gracias. Aprovecho. Qué loco. Otra cosa padre de este restaurante es que luego hay como espectáculos happening relacionados con el circo, miren. Ahorita nos andan haciendo aquí unas acrobacias. ¡Wow! Vean a la Sofía, véanla, véanla. Bien observadora. No, pues es que sí impresiona. ¡Bravo! ¡Wow! ¿Vieron cómo nos trajeron el plato? Miren, como somos fit, nos pedimos una ensaladita. Miren esta curiosidad, es un mango colado y hasta le ponen gomitas para los peques. Estoy bueno. Y este de acá es una bebida arcoíris con bombones. Está hecho con algodón de azúcar. ¿Sí ven? El azul y el rosa de los algodones de azúcar. Amigos, y aquí los alimentos hasta tienen show, vean. ¡El salto del tigre! ¡Ah! Qué loco. Y de 1 tonelada de peso, amigos, nos trajeron este otro platillo. ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡Ay! Unos brócolis. Muchas gracias, qué fuerte está, joven. Miren, nos van a hacer un truco de magia aquí. Van a adivinarnos la carta. No me digan nada, ¿ok? Yo le voy a mostrar todas las cartas, solo elíjala. ¿Con la mirada? Con la mirada, yo voy a pasar todas las cartas. Voy a parar y usted ya va a saber cuál es su carta, ¿ok? Ok. Se pone interesante esto. Su carta está en la línea 1, 2 o 3. 1. ¿Qué opinan, amigos? ¿Creen que nos adivinarán la carta? Agarra las cartas de ahí. Así. ¡Oh! ¿Esa es tu carta? ¿Es tu carta? ¿En serio es tu carta? Sí, es mi carta. ¿Sí? Sí. ¡Ah, su! ¿Cómo le hizo? Ah, son trucos de juego. ¡Wow! ¡Guau!
sí era mi carta. ¿Cómo le hizo? O sea, fue con la mirada. ¿Qué onda? Pues ya llegó uno de los platillos principales, la lasaña. Ya ni les enseñamos, pero Sofía casi se acaba la ensalada. El platillo de 1 tonelada de peso es una coliflor con papas. Y el aro de fuego, una hamburguesa. ¡Ay! Se me cayó. Qué creativos, ¿no? Ya empezó otro espectáculo, amigos, aquí al frente. Y vean, según esto, la Sofía se iba a dormir y nomás escucha ruido y luego iba de metiche. ¡Wow, wow, wow! ¡Osu! ¡Wow! No manches, qué flexibilidad. Vela, vela, vela. Wow, 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 wow. Totalmente le queda el nombre del circo a este restaurante. ¡Bravo! Fue un éxito en todo el restaurante. La ganadora definitivamente fue la lasaña, amigos. Está bien quesosa, bien sabrosa. Para Sofía fue la ensalada, que vean. No dejó casi nada. Y Rubí amó la coliflor capeada. También está bien rica. Miren, y por acá en forma de buffet tenemos los postres, que son toda una experiencia. Por ejemplo, estas son paletas de brownie. Esta es una malteada de chocolate con un churrito. No más, qué talento. Este es un mousse de coco en forma de carpa de circo. Miren esta galleta, qué bonita. Las donas. Y estas son también otro tipo de galletitas con caritas felices. Qué bonita. Mousse de chocolate. Ya se armó el pastel grupal para todos los niños, amigos. Amigos, qué padre, qué original está la experiencia del restaurante del circo. Nos encanta que por lo menos uno de los 12 restaurantes para la cena está enfocado en los niños. Y es que no solamente pues es la decoración del lugar, también los meseros están haciendo circo, maroma y teatro. Hasta uno de ellos nos hizo un globito en forma de flor para Sofía. Aparte, la comida tematizada, los happenings, todos los niños se vean bien entretenidos y contentos. Así que si vienen con sus chiquitines, sí o sí tienen que visitar este restaurante. Pero bueno, amigos, por estar ahí todos embobados con el circo, se nos hizo un poquito tarde. Vamos a ver qué alcanzamos a ver el del show nocturno del día de hoy. Amigos, y todas las noches hay shows en vivo en el Gran Teatro, o sea, el teatro principal. Aquí mismo hay una barra, ya vimos por ahí palomitas y ya hasta nos hicieron un video de esos 360 que quedan súper padres en cámara lenta. Aquí nos encontramos unas amiguitas de León, Guanajuato. ¿Qué les ha parecido el hotel? Estuvo muy chido, me agradó y está bien padre. Y tiene un jacuzzi. ¿Ya se metieron al jacuzzi? ¡Qué padre! ¿Y a los toboganes? Sí, también. Saludos hasta León. Adiós. Ay. Escuchamos música en vivo aquí en el lobby y dijimos, vamos a asomarnos. Te deseo lo mejor. Está bueno el ambiente, amigos, familiar y todo, niños, adultos mayores, de todo bailando aquí. Y la niña boda bien dormidota. Vuelta, 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 vuelta. Buenas noches, alegría. Buenos días, alegría. Amigos, hoy sí se logró. Nos levantamos para ver el amanecer desde la playa. Y vean esto, ya va saliendo el sol. Buenos días, alegría. Hola, mi amor.
Buenos días, alegría. ¿Te gusta despertar y ver la playa? Qué rico, qué a gusto, qué bonito es ver el amanecer con tus princesitas. ¿Verdad que sí, bebé? Y acuérdense, amigos, todos los días el amanecer es a horas diferentes. Hay que ponerle ahí en el Google Amanecer Cancún para saber a qué hora va a ser el amanecer al siguiente día. Y qué relajante, amigos, escuchar el mar por la mañana. ¿A poco no les encanta? Yo hubiera preferido dormir un poquito más, ¿verdad? Pero ya saben, tenemos una mamá madrugadora. Ya te lo dije, Sofía, acostúmbrate. Sí, mi amor, ya hasta se ríe. Ay, ¿verdad que sí hace sueño y la mamá nos despierta? Ay, esa mamá. Miren, aquí esta parte es nuestro edificio y pues si se fijan, pues no hay nada. Los camastros están hasta allá. Vamos a cambiar un poquito para acá, a ver si vemos alguna tortuga. Me da muchísima risa de que José, acostúmbrate, Sofía. Ay, me hace ver como la tirana mayor, oigan. Van a ver que hoy nos va a rendir el día. Me lo van a agradecer. Y miren, amigos, estas rejas que vemos por aquí son nidos de tortugas. Ahorita estamos en temporada de liberación, así que si tenemos suerte, en estos días nos va a tocar liberar tortuguitas. Miren, ahí están los montoncitos de arena con los huevos enterrados y los carteles lo que dicen es la fecha del posible nacimiento. Van desde septiembre, octubre, noviembre. Y en estas rejitas están las que posiblemente liberemos. ¡Hola, tortuguitas! ¡Ay, pues qué bonito amanecer, amigos! Obviamente no podíamos irnos sin que Sofía tomara chichi con este bello paisaje. Ya se la saben que ante cualquier bonito lugar Sofía siempre le va a tomar a la lechita. Uy, se agradece que haya hamaquitas para echarse aquí un rato. ¿Quieren ver mi vista? ¡Sí! ¡Qué bonita vista! Mis princesitas caminando en la arena, abajo de las palmeras. Vente, mocha, a la hamaca, vente, sí, vente, preciosa. Échate un brinco a la hamaca, vente, 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 preciosa. ¡Qué agusticidad! Me dan envidia. ¿Me invitas, bebé? Señorita Sofía, díganos, ¿qué le pareció el amanecer del día de hoy? Quiero leche. Pues al cliente lo que pida, lechita hasta la playita en su hamaca. Amigos, hoy empezamos el día con un desayunito. Hoy nos venimos al restaurante Cusco, es buffet internacional. También hay un poquito de todo. Aquí yo pedí un huevo benedictino. Ahí venía un letrerito de que tú lo podías armar. Dije, pues vamos a probar, vamos a ver qué tal. Y hay menudo. Bueno, ya saben, en algunas partes le dicen pancita. ¿Ustedes cómo le dicen? ¿Menudo o pancita? Y yo por acá, miren, tocino, papitas, salmón, berenjena, barbacoa y rajas con queso. Todo muy, muy rico. También muy sabrosas las rajitas. Y acompañado esta vez con una mimosa de piña. Y es que no solo hay mimosas, amigos, hay mimosas de diferentes sabores. Entonces yo voy a probar todas por ustedes y decirles cuál es la más buena. Traía sed. Esta le va ganando a la de arándano. Qué rica guayaba. Enséñale a tu mamá cómo se come la guayaba, bebé. Y la tuna también. Qué rico. Yumi, yumi. ¿Me das? Gracias, princesa. Rubí con su cafecito no le puede faltar en las mañanas. Y a ver, bebé. No, ya te lo acabaste. Parte el huevo benedictino para que vean. Luego este tipo de desayunos es el que no se hace uno en su casa porque pues está dificilillo hacer los benedictinos. Qué rico, qué rico. Y con pan de masa madre. La verdad se ve bastante bien. Provechito. Qué rico, wow, con espinacas, todo muy rico. Ahí me disculpan por todo el batidero. Ya saben que nunca brillaremos en sociedad. Y menos Sofía, ven nomás qué batidor está armando esta niña. No vas a brillar en sociedad, pero ahí se ríe, Y eres nuestra hija, sí. ¿Qué tienes que decir al respecto?
Gracias, preciosa. Y al menudito, pues a mi gusto le faltaba picor. Yo creo que lo hacen así para que pues el extranjero lo pueda comer. Pero en mi muy humilde opinión, un platillo así tan tradicional de México, pues deben hacerlo como es, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que lo hagan sin picante para el extranjero o como debe ser? Que pique, aunque sea así un mínimo, que tenga el saborcito. Pero bueno, ya muy amablemente me trajeron un chilito, ya le eché y ya se compuso. Provechito. Lo que sí repetí aquí fue la barbacoa porque es una chulada. Pero ¿sabes qué? Me faltó mi tortillita hecha a mano. No vi tortillas. ¿Tú viste tortillas? Dice Rubí que las tenía que pedir, no las vi, la verdad. Ni modo. Y de postre, amigos, pan francés de vainilla con coco y un hotcake de mora azul con mermelada de zarzamora. Y ya me serví una bola de nieve de naranja, amigos. Pan francés de vainilla con nieve de naranja. Excelente combinación. Oigan, y pues aquí enfrente del desayuno hay una de las albercas, pues ya vamos a aprovechar para echarnos el chapuzón. ¿Qué dice Sofía? ¿Quieres chapuzón? ¿Quieres agua? ¡Agua! ¡Agua! Hola, preciosuras. ¿Qué tal está el agüita? Fresca. ¡Ay! ¡Guau! Aquí se alcanzas, mi amor. ¿Está frillita el agua? Bueno, no hay, digamos que no la calientan, pero está perfecta porque está haciendo un calorón, ¿verdad, preciosa? Oye, no manches, esto está increíble para Sofía. O sea, uno adulto está allá y aquí mira viendo a los chamaquitos. Feliz de la vida, ¿verdad? Hola, preciosa. Caballito, bebé, ¿estás a gusto con tu papá? Me antojó la piña colada. Mamá, no me da piña colada. Te está acusando, ¿eh? No la culpo porque sí está bien buena la piña. Y miren, aquí les presumo, José me pidió cerveza sin alcohol. A su salud. Ah, qué rica. Ahí voy por ti, niña. Ahí voy por ti. Qué preciosa. Caminando por la alberca va Sofía bien contenta, va tomando su lechita de mamá. Miren, están padres estos jacuzzis, tienen una mesita para poner las bebidas. Bueno, como ve, imposible, ¿verdad? Pero la verdad se están bien a gusto y tienen como, pues, hidromasaje. Se quiere bajar de la mesa, se quiere bajar. Miren, hay varios, aquí donde está José y Sofía, otro por acá y hay otros en la otra esquina. ¿Y saben qué es lo mejor de esta alberca? Que tiene 2 barras de bebidas, una en cada lado, amigos. Y aparte, el servicio de meseros por si no se quieren levantar de su camastro. Aprovechando que ya andamos por aquí en la barra, amigos, miren, me pedí una margarita de mango con tequila 1800. Les quedó bien buena. Y para Rubí, un clamato con cerveza sin alcohol. Y chequen, de alcoholes aquí en las barras de las albercas, de vodka hay Absolut, de gin está Tanqueray, Bombay, ron hay Flor de Caña 7, tequila 1800, etiqueta negra de whisky, Torres 10. Están buenos los alcoholes, ¿no? Miren, este es ron coco de la marca Flor de Caña, nunca lo había probado. Está bueno, se siente ligerito. Se siente más como un licor. A ver, adivina, ¿es con agua mineral o con cerveza sin alcohol? Agua mineral. Es con cerveza sin alcohol. ¿Qué? Sí, te lo juro. Órale, qué loco. Estamos acá en Moon Palace Resort, aquí en Cancún, Quintana Roo, y nos encontramos a Rubí. Sofi, ¿qué tienes que decir al respecto? Y Lía, uno de los nombres que estábamos pensando en ponerle, muy bonito. Comenten acá si próximamente Rubí y José quieren tener otro hijo, que sea un hombre. Porque Salatiel podía ser otro buen nombre. Y bueno, déjenme les cuento que ellos vienen de Mérida. Vamos a mandar saludos aquí al vecino estado hermoso, lleno de cenotes. También visítenlo, está increíble, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que más les ha gustado del hotel? El arcade. ¿Y el parque acuático? Para José te va a encantar el amarillo. Se ve que nos conocen muy bien, Ay, no sé, dio mucho gusto saludarlos, encontrarlos. A ver cuándo vienen. Vamos a ir próximamente a Mérida, a Yucatán. Abrazo. Ay, los quiero. Qué lindo, nosotros más. Amigos,
Amigos, pues aquí José y yo nos separamos. Yo me voy a ir al spa. José y Sofía se van a ir a no sé dónde. Me dice que es secreto. Voy a tomar un masajito relajante. Me dijo José, te lo mereces. Yo me hago cargo de la bebé. Y yo, pues perfecto. Tengo que aprovechar, amigos. Díganle adiós a Rubí. Adiós, nena. Ay, qué bueno que Sofía no vio porque últimamente ve que se va a Rubí y llora. Pues mientras Sofía y yo vamos a caminar, a dar un paseo padre e hija, a contemplar aquí las instalaciones. Miren, este pequeño laguito al parecer se utiliza para eventos, como para bodas, ¿no? Se llama Palafitos. De hecho, Moon Palace es uno de los hoteles favoritos para bodas y celebraciones. Vienen muchos grupos, incluso hacen bastantes congresos aquí. Ay, pues su parada técnica, amigos, por una mezcalita de fresa. Miren nada más, por aquí ya empezaron los aquaerobics. Ni modo, hoy no me tocará ejercitarme. Tengo que cuidar a la bebecita. Pues llegamos, amigos, hasta la playita. Vean, hasta Sofía se quedó bien dormidota. Y es que el airecito pega bien rico aquí. Ya nos acomodamos en unos silloncitos y ya pedimos nuestras bebidas. Contemplen nuestra vista. Sofía, te estás perdiendo de la vista, Sofía. Despierta, hermosa. No, no te creas, no despiertas, preciosa. Descansa, descansa. Chequen, amigos, ahorita la realidad es que no está llegando tanto sargazo, pero pues de todos modos este hotel siempre tiene un tractor que pasa para recoger lo poquito que llega. Se ve bastante limpia la playa, ya se la saben que sobre todo en verano, cuando es el mero calorón, es cuando hay más probabilidad de sargazo. Que pues todo esto es un albur, porque con la naturaleza uno nunca sabe. Luego si llega un huracán, pues eso ayuda a que baje la temperatura, entonces pues no hay tanto sargazo. Y el agua pues está media tranquilita, miren, por allá se ve gente nadando. Ahorita que llegue Rubí, le voy a mandar un mensajito que se venga acá a la playa. Nos echamos un chapuzón. Cuando llegan a la playa, ¿ustedes qué prefieren? ¿Una cerveza bien helada o un cóctel como un mojito? Yo no me pude decidir, así que pedí los dos. Ay, es que la cheve, pues para quitar la sed. Y el mojito, pues para entrar en ambiente. Hoy aprendí un truco nuevo, amigos, con las carriolas. No traten de empujarlas hacia el frente, mejor jálenlas hacia atrás, solamente con las rueditas de atrás. Llegamos a un bar de cocos. Aquí te preparan coctelería dentro de coquitos. Miren, este se llama algo especial y este es el crocodilo. Crocodilo, cocodrilo, cocodrilo. Ya se despertó la criatura y le pedimos su agüita de coco natural. Tómale, princesa. ¿Qué te parece el agüita de coco? ¿Ah? ¿Quieres de ese? No, de este, bebé. Este es para bebé. Ese es para bebé. Tómale el agüita, tómale. Sí, tómale, princesa. Qué rica agüita. ¿Te gustó? Te está encantando, ¿verdad? Ay, juez, su tragote. Miren, el cocodrilo es ron de coco, crema de coco y licor de limón, por eso está verde. Y el especial es tequila, crema de coco, piña y... ¡Ay, gracias, bebé! ¿Sabe qué le echó a mí? Y granada, por eso el color rosa. ¡Ay, qué rico! Es como su mamá, no quiere popotes. Ecológicas, me salió la niña. Esta niña se despertó con sed y hambre, amigos. Ya fuimos aquí a una parrillita y les servimos piña, jitomate, pollo, carne y cebolla. Nomás ahorita en el camino ya casi se acaba toda la piña, Provechito, hermosa, provechito. Sofía, Sofía, ya me escribió tu mamá. Que ahí viene tu mamá. Vamos a pedirle un coco para tu mamá para dárselo de sorpresa. ¿Qué dices? Sí. Qué buena idea, ¿no? Poner silloncitos, o sea, están los camastros, pero también están los silloncitos aquí en medio de la arena de la playita. Miren esta, que quiere su agua de coco. ¿Quién fuera Sofía? Solamente preocupada porque tenga agüita su coquito. Mira, ¿quién viene allá? Mira, mamá, bebé, mira, allá. Hola, mi amor. Hola, preciosa. Ay, se quiere saltar. ¿Cómo estás, preciosa? Te extrañé. Nos ganó Rubí, apenas íbamos a pedir su coco. Qué rápida fue. De hecho, salí del spa, iba pasando el carrito. ¡Vámonos! Y venía solita y me trajo directito. O sea que directo y sin escalas, por eso llegué rápido. Buen servicio.
Tú, muy bien, papá luchón que trae los 3 coquitos. Uy, ¿qué tal el coquito que te elegí? De 10, está súper bueno. Coco caribeño y gran tentación. Y la Sofi bien feliz en el sillón. Oigan, pero vamos a refugiarnos porque ahí viene una nubecita con lluvia. ¡Ah, corran! Mírala, está bien contentilla. Está bien sabroso. ¡Qué delicioso! Si de por sí tomar coco es rico, ahora imagínense con vista a la playa y en familia, todavía más. Ay, qué romántica me salió. ¿Qué andas haciendo, Sofía? ¿Qué tienes que decir al respecto? Nos vamos a refugiar en este otro restaurancito. Bueno, más bien es de snacks. Vamos. Miren, aquí nos encontramos unas amigas. ¿Desde dónde vienen? Desde Houston, Texas. Saludos hasta allá. Originales de Michoacán. Aquí con nuestra amiga Lisa que nos está invitando. Gracias a ella. Ella paga la cuenta. Muchísimas gracias y saludos para todos. Arriba Michoacán. Y arriba. Gracias, Lisa. Gracias, qué lindas. Aquí estamos con Rubí y José. Son youtuberos, sigan su página y su postal. Suscríbanse al YouTube de José y Rubí. ¡Eso! Pues para matar el hambre, miren, nos pedimos un tartar de atún, un ceviche de quinoa, un daiquiri de mango y Rubí una cervecita 00. Saludcita. O sea, sin alcohol. Saludcita, saludcita. Uf, el tartar de atún está delicioso. También la quinoa. Quiero aprender a hacer quinoa como en los hoteles. Así sí me la como. También nos pedimos unas palomitas de camarón y una cangreburger, que de verdad tiene cangrejo. Wow, está bien buena la cangreburger, ¿eh? ¿Sí sabe a cangrejo? Bien buena, bebé. ¿Qué fue lo que más te gustó, nena? Todo, pero más el tartar de atún y las palomitas de camarón, porque son camarones enteros. Y a Sofía creo que la quinoa. Amigos, pues nos empezó a llover, pero ya saben que aquí no se pierde la actitud. Ya nos venimos al club de niños. Wow, en serio, está increíble, está enorme. Ahorita les enseñamos todo lo que hay. Hay actividades ahora sí que para todas las edades, incluyendo los más chiquitos. A Sofía le encantan las escaleras, así que luego ya se vino a su juego favorito. ¿Verdad que sí, preciosa? ¿Verdad que sí? Ahí viene la Sofía resbalándose a toda velocidad. Está muy padre el lugar. Esta sección es para niños de 0 a 7 años de edad. Los más pequeñines de 0 a 4 años a fuercita tienen que venir acompañados de sus papás, y a partir de los 4 a los 7 los pueden dejar así como tipo guardería y aquí se los cuidan. Vamos a la alberca de globos, a ver si no se asustan la nena. Dice, caray, ¿qué está pasando aquí, papá? ¡Ay! Ya se nos salió un globo. ¡Diversión! Bueno, se supone que los juegos son para los más peques y para los no tan peques. Miren mi niñote. ¡Ganamos! Es que estábamos jugando en equipo. Mírenlo. Ahora con la pistolita. Vean, y ya en la parte de abajo es para los niños más grandes. Hay más maquinitas, como un laberinto de toboganes, snacks. Y todo esto ya incluido, no hay ningún costo adicional por utilizar las maquinitas o los juegos. Es que vean esto, amigos, hasta carritos chocones. O sea, no, en serio, qué impresión, cuántas cosas hay. Se ve divertido, ¿eh? Se ven que nos está encantando que hay juegos para involucrar a toda la familia, o sea, tanto los peques como los papás. Entonces, haces equipos y pues todos compiten. Por ejemplo, es equipo rojo contra el verde. Hay que picarle a los botoncitos y el que le pique más gana. Búsquenlo. Ahí está. Rubí y Sofía contra mí. ¡Corre! ¡Oh, se perdieron muchos! Está cansado. Vamos a ver quién gana. Y el ganador, equipo verde 59 puntos, equipo blanco 50. ¡Gané! Les gané. Vean, hasta un reto de alturas hay. Se cuelgan los niños por ahí, van cruzando por los puentes. Obviamente van bien amarrados.
Amigos, pues nos venimos a comer a Tavola, el restaurante italiano. Y ahí les va el super tip para que lo anoten. Resulta que tanto la comida como la cena es exactamente el mismo menú en este restaurante. Entonces, pues para que se vengan a comer aquí y en la noche agarren otro de especialidad y así prueben más restaurantes. Le pedimos recomendación a la becera y chéquense, amigos. Para empezar, tenemos una pizzita mitad diábola y mitad quesos azules. Esta es una ensaladita porque ya necesitamos ponernos un poquito fit. Por acá tenemos un espagueti a la boloñesa. Este es para la bebé junto con su ensalada caprese. Este de acá es un tipo de risotto. Y por aquí una pastita con camarones. Todo se ve delicioso. Pregúntenle a Sofía si no está delicioso. Miam, 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 miam. Amigos, ¿qué onda con este restaurante? Está buenísimo, o sea, todo está delicioso. La pizza de queso azul tiene toquecito de nuez y miel, deliciosísimo. La pasta de camarones picosita, súper rica. Y el risotto también espectacular. Wow, no sé qué me gustó más. El risotto tiene champiñones y unos toquecitos de aceite de oliva. Chulada, chulada. Totalmente la pizza de queso azul y el risotto con champiñones. No manches. Hasta me comí la última rebanada. Perdón, Rubí. Ups. Le voy a decir como él me dice, ¿verdad? Acostúmbrate, Sofía. Tu papá se va a comer la comida de todos. Y para tomar, amigos, un Aperol Spritz. Yo la verdad no soy muy fan porque no es dulce, es amargón. Por acá tenemos una combinación de limoncello con Tom Collins. O sea, hace un limoncello Collins. Este sí fue de mi agrado. Y bebida sin alcohol, una soda italiana de naranja. Saludcita. Y de postre, amigos, unas donitas italianas. Este es un gelato de lima con albahaca. Una galletita recién hecha con una bolita de nieve y tiramisú. Al parecer las donas italianas no tienen hoyito en el centro. Es que Sofía quiere jugar. ¿Onta Sofía? ¿Onta Sofía? Aquí está. ¿Onta Sofía? Aquí está. Amigos, la galleta es una joyita. Está deliciosa, así suavecita y con chocolate derretido y el toque de nieve. Uf. Tú quieres, ¿verdad? Pero no te voy a dar. Y el gelato de lima con albahaca también está bien sabroso. Muy refrescante. Y dice Sofía, ¿y la lechita de mami? Chulada, yumi. ¡No! Ya fue el show de burbujas a las 4, bebé. Se me olvidó. No te llevé el show de burbujas, bebé. ¡No! Ya sé, perdón. Amigos, ya nos venimos al bar del lobby por otro coctelito de autor. Este se llama Fahrenheit. ¿Qué tal se ve, amigos? Es coñac con esencia de naranja, licor de coco, piña y jugo de arándano. Está bien rico. Las bebidas del lobby nos están sorprendiendo, ¿eh? Por cierto, amigos, ya nos dieron más datos curiosos acerca de este increíble candelabro. Pesa 4 toneladas. Fue traído desde Praga, República Checa. Y costó nada más 12 millones de pesos. ¡Wow! Oigan, amigos, me encantaron los baños del lobby. Vénganse, les voy a hacer ahí un tourcito rápido. Miren, de entrada un tocador con un espejo gigante. Por acá tenemos como otros asientitos, otro espejo gigante. Y vean nada más este detalle, sus como tocadores individuales con estos espejos, súper bonito todo. ¿Qué tal los baños del lobby? Ya nos venimos a esta otra alberquita. Esta está súper padre porque tiene como mesitas y banquitas. Se ve bastante a gusto. Miren, ahí anda José con Sofía. ¿Te gustó el banquito, bebé? Está bueno el banquito para gatear. ¿A dónde vas, conejo Blas? Miren, de ese lado está la barra de bebidas dentro de la alberca. Ya íbamos para allá, pero el mesero fue más rápido y nos trajo unos juguitos. Cerveza oscura para mí. Lechita para Sofía y cerveza sin alcohol para Rubí. Esta alberca por lo general no tiene tanta gente porque aquí no hay snacks ni ponen actividades, solo ponen música de fondo. Perfecta para que Sofía se venga a practicar su gateo en agua. Mírenla, mírenla. Y su escape también. Y su escape de los papás. ¿A dónde vas? Amigos, y nosotros reservamos este hotel por medio de nuestra agencia Sin Postal Tours. Acuérdense que para reservar este tipo de hoteles lo mejor es apartar la tarifa con anticipación e ir pagando poquito a poquito, mes con mes. Aquí les dejamos nuestro número de contacto para que nos manden WhatsApp. Estaremos felices de ayudarlos con todo lo que necesiten.
Chequen esta otra parte de la misma alberca. Está bien tranquila, así como para venirse a leer un libro. Ya vino la mesera a decirme que me ando haciendo pato. Me trajo otra cerveza obscura y me dice, no hombre, hasta su mujer se la acabó más rápido que usted. Venga, ahí le va otra, tómesela. Ni modo, amigos, tengo doble tarea. Sofía, ¿cuántos años vas a cumplir? Dile, 1. ¿Cuántos vas a cumplir? 1. ¿Cuántos años vas a cumplir? 1. Amigos, estamos a punto de hacer una actividad que nos emociona muchísimo. Como les decíamos, es temporada de liberación de tortugas y sí nos tocó. ¡Qué emoción! Miren, ya nos dieron estos 2 ticketcitos que vamos a cambiar por unos coquitos. Vénganse. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Anybody knows what we're going to do? We're going to salvar tortuguitas. Las tortugas ya están salvadas, pero también las vamos a regresar a su hogar. Amigos, pues después de una breve explicación de lo que vamos a hacer, pues ya estamos listos para liberar las tortugas. Bueno, más o menos les platicamos que aquí a Quintana Roo llegan 4 especies de tortugas y la que vamos a liberar el día de hoy es la verde. Ya saben que hay 8 en total en todo el mundo de tortugas marinas, ya ven, ¿quién ha puesto atención a todos nuestros videos? Y el día de hoy van a ser 300 tortuguitas que van a regresar al mar. Una estadística muy fuerte, triste pero fuerte, es que solamente una de más o menos 1000 tortugas llega a ser adulta. O sea que de las 1000 que se liberen en estos días, solo una va a llegar a ser adulta. Ahorita ya van a empezar a repartir las tortuguitas y nos las van a poner en este coquito. No podemos tocarlas, amigos, simplemente nos las van a dejar ahí, nos vamos a arrodillar y las vamos a dejar que caminen solitas hasta el mar. Y se preguntarán ¿por qué liberarlas a esta hora? Pues porque los pajaritos se las comen y a esta hora es cuando menos pajaritos hay, menos depredadores. Son un gran depredador. Dicen que una fragata se puede comer hasta 15 tortuguitas de un solo bocado. O sea, imagínense. Va a estar un poco complicado con la bebé agarrar la tortuguita, taparla con la otra mano, así que vamos a dejar las cámaras en el suelo y pues solamente van a ver cuando la soltemos. Dios nos agarre confesados. ¡Ay, va a estar bueno! Nos dijeron que le pusiéramos nombre. Ahorita grita. ¿Qué pasó, hermosa? ¿Tú también quieres liberar tu tortuguita? Sí, miren. ¡Ay! Como les decíamos, dicen que es de buena suerte ponerles nombre, así que a ver, piensen en un nombre rápido, amigos, piensen. Yo tengo el mío. Ya la tenemos ahí, ya la tenemos en los brazos. Ya la tenemos. Hay que taparla solamente, amigos. 1, 2, 3. ¡Mira, Sofía! ¡Wow! 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 ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! La mía se llama Tini. ¡Vamos, Jimmy! ¡Jimmy, Tini! ¡Qué rápidas son! Ahí van. Ahí va Jimmy. Tú puedes, Jimmy. Pasa las algas. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Llegaron al mar! Y de repente Sofía se calmó, ¿eh? Sí, mi amor, llegaron al mar. Llegaron al mar las tortuguitas. ¡Wow! Amigos, pues como que nos dio antojito de un tentempié, así que nos venimos a la cafetería. Esta es 24 horas y lo que les decimos, todo es gourmet. Hay trufas, macarrones, pastelitos, nieve, hasta crepas. Por lo pronto, Sofía se pidió un durazno y anda bien contentilla mordiéndolo entero. Como ya tiene dientecitos arriba y abajo, ya le puede morder, ya le gustan las cosas enteras. Y nosotros nos pedimos unos macarrones, unas trufas que ya ni siquiera me acuerdo de qué pedimos, pero las pedimos variadas, unos pastelitos y un baguette español, o sea, con jamón serrano. O sea, el baguette español está sabroso. Y de las trufas, la tradicional de chocolate amargo y la de Baileys, wow. También pídanse el macarrón de dulce de leche, está delicioso. Y una nievecita de nuez para llevar, amigos. Nos encanta, amigos, nos fascina que la llave de la habitación sea tu pulsera. Y así no tenemos que preocuparnos por la llave. No lo puedo creer. Vean la toalla que nos dejaron el día de hoy. ¡Una tortuguita! En serio, estoy sorprendida. O sea, esto es una obra de arte, neta. Hay una academia, una escuela de cómo doblar toallas para hacer figuras. O sea, es arte, arte. Y respecto a la actividad de liberación de tortugas, deben de saber que es algo súper rápido. De verdad, contamos 1, 2, 3, se fueron las tortugas y ya, se acabó. Pero bueno, nos hicieron mucho hincapié en que esta actividad no es recreativa, más bien es educativa y entre menos interacción
relación tenga el humano con las tortugas, pues muchísimo mejor. Y pues bueno, aunque es algo muy rápido, pues está padre porque es algo diferente, digo, no es algo que haces todos los días, está increíble. Y recuerden que estas actividades son totalmente gratuitas, solamente hay que reservar por medio de la aplicación. Estuvo bien bonito. Sofía estaba media inquieta y cuando todos empezaron a soltar las tortugas de que ¡oh, wow! Sofía se calmó, bien tranquila, se puso a verlas. Pues ya nos bañamos, ya nos pusimos guapos. Que empiecen las cenas de especialidad. Empezamos en el restaurante de cortes de carne. ¿Ya quieres carne? Pues este es el menú, amigos. Nos gusta que hay bastante variedad. Y es que, pues uno compara, amigos. Hay otros hoteles en donde solamente hay 3 entradas, 3 platillos fuertes, 3 postres y se acabó. Miren, aquí todas estas son las entradas. Estos de aquí son los platos fuertes más los complementos. Aparte está la coctelería de la casa, exclusiva de este restaurante. Y luego uno se da cuenta, pues, que es un restaurante gourmet porque incluso está la firma del chef. Pues a darle, amigos. Yo me pedí un cóctel de la casa, se llama Ice Beer. Tiene tequila, licor de naranja, limón y cerveza clara. ¡Qué locura! Saludcita. ¡Qué loco está! Oigan, y yo he sido la más feliz porque además de la coctelería de autor, siempre en cada restaurante por lo menos hay un mocktail, pensando pues en los niños o en las personas que no podemos tomar alcohol. Este, por ejemplo, es de frutos rojos y está súper rico. A su salud. Wow. Pues ya llegaron los platillos. Miren, por aquí tenemos un carpaccio de res, la bebé, su ensalada caprese, ahí anda dándole al jitomatito. Por acá unos tuetanitos y siempre de entrada traen un pan brioche que está lo que le sigue de bueno. Normalmente los tuetanitos te los traen con una tortilla. Aquí te traen un panecito para acompañar. Que lo más grasoso es lo más sabroso, amigos. Wow. La novedad aquí, bueno, no recuerdo, es que nunca había probado el tuétano con lima. Queda bastante bien. A mí me fascinó el carpaccio de res. Prácticamente son laminitas de carne cruda. Y pues para que sea un buen carpaccio tiene que ser carne de muy buena calidad. Porque sí, luego ahí tocan unos medio chiclosos. Este está espectacular, pídanselo. Y a la bebé le pedimos una pastita, nomás que fue un montón, fue 1 kilo de pasta. Creo que aquí José se va a tener que sacrificar con Sofía. ¿Está rica la pastita, mi amor? Le hace como, ¿cuál es la película esta de Disney? La dama y el vagabundo. Por aquí llegaron las croquetas de cangrejo y están de buen tamaño, ¿eh? Oigan, pues está bien que somos de mente abierta y le entramos a la comida gourmet, pero ¿qué onda con mi platillo? Este no es un filete al vacío, es un filete vacío. Nah, no se crean, amigos, es que pedimos platillos para compartir y ya llegaron. Vean nada más esta delicia. Por aquí nos pedimos un ribeye que nos dijeron que era el corte más jugosito que tenían y esta es una costillita ahumada. 8 horas en el ahumador, amigos. Y Rubí, ya saben, siempre que bebe mac and cheese siempre lo pide. Pues provechito, provechito. Se ve muy bien. Una pizquita de sal. Está buenísimo. No manches. Wow, 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 wow. Está bien sabroso, bebé. Pues yo no escuché el Esta Sofía se rió. Desde hace rato anda la risa y risa. Es que superó el va más allá. Está delicioso. Wow, no está exagerando José. Wow, wow. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Y miren, te dejan unos ajitos bien rostizados, así como ya hechos tipo puré, para embarrarlos en el corte de carne y nos dicen que nos va a saber más rico. A ver si es cierto. Totalmente le da un toquecito bien rico. El mac and cheese también una delicia. De veras, todo ha estado buenísimo. Oigan, Sofía es maga. ¿Quién sabe de dónde sacó una varita de Harry Potter? Toma, nena, déjala por allá. ¡Cuidado el jarrón! Sofía Potter. No nos vayas a hechizar, ¿eh? Oh, su Mauser. Nos lanzó un hechizo de amor.
Vean esto, el short rib, la costilla, se deshace como si nada. Pero definitivamente el ganador sí es el ribeye. Yo creo que sí es el ribeye más rico que yo he probado. Y para terminar, amigos, de postre pedimos un pastel lava de chocolate. Se ve sencillito, pero lo bueno viene ahora. Estos se llaman lava porque, vean esta chulada, por dentro es chocolate derretido. Yumi yumi. No manches, sabe totalmente como se ve. Súper delicioso. Con su embarradita de nieve de vainilla. ¿Se les antojó? Chulada. Qué buena elección. Y miren esto, ya, ahora sí, lo último, lo prometemos. Este es un Manhattan, quizá uno de los cócteles más famosos en todo el mundo. Es whisky, vermouth y una cerecita que está ahí hundida. Apenitas para prepararnos a la siguiente cena. Amigos, y otra cosa muy importante que tienen que saber en cuanto al código de vestimenta es que van a ver que la mayoría dice formal casual. ¿Y qué significa? Pues básicamente que no se permite entrada con traje de baño o chanclas de baño. Para las mujeres cualquier vestidito, falda, pantalón. Para los hombres sí pueden traer bermudas, bermuda formal, y lo que sí no se permite es zapato abierto. A fuercita tiene que ser zapato o tenis. Y solamente en el restaurante francés, que es el más finolis de todos, ahí sí obligatorio para los hombres pantalón largo. Amigos, pues ya nos venimos al show mexicano. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Amigos, en cuanto a vida nocturna, el hotel está súper vivo. Después de los shows en el teatro pueden venirse al lobby bar. Normalmente hay música en vivo, cierran a la 1 de la mañana. O también está la librería, ahorita José se las va a enseñar. También cierra a la 1 de la mañana y también hay un antro. Está padre que siempre hay música en vivo aquí en el lobby, amigos. Vean, hoy hay un pianista. Miren, esta de aquí atrás es la librería, un espacio de silencio, reflexión, en donde uno puede tomar un libro y meterse, sumergirse en sus propios pensamientos. Vamos a ver, ¿cuál libro agarraremos? A ver. Es que está medio grandecita la librería, entonces los libros están más adentro, amigos. Chéquense nada más. ¡Oh! ¿Qué creían, amigos? ¿Que de verdad era una librería? Pues no, es un bar secreto. Y está bien padre por la temática. Es como de la época de la prohibición en Estados Unidos, cuando no se podía vender alcohol, que los barecitos o los establecimientos pues tenían que trabajar como de manera ilícita. Y con ustedes un smoke mojito, amigos. Vean nada más. Me lo tengo que tomar mientras esté el humo ahí. ¿Qué les parece esta curiosidad? A ver. ¡Ah! Ya se fue el humo, fallé. Wow, definitivamente se siente ahumado. Aunque suene redundante, sí sabe ahumado, amigos. Miren, hasta el menú está bien padre. Todas son bebidas de autor. De hecho, digamos que aquí es el lugar en donde se sirve más mixología. Y pues básicamente son bebidas clásicas, pero con algún toquecillo que los diferencian. Por ejemplo, aquí hay pisco sour con un toque de vainilla francesa. Como recomendación, si no saben qué pedir, amigos, siempre pues pregúntenle al bartender: oye, me gustan las bebidas dulces, ¿qué me recomiendas? Por ejemplo, esta no estaba en el menú, es creación aquí de mi amigo, le llama Jungle Juice. Vamos a ver qué tal, es ron Malibu con unos toques frutales. Wow, está como espumoso y bien sabroso. Y chéquense este detalle, amigos, hasta arriba coronado con frambuesa deshidratada. ¡Ulala! Oigan, pues muy padre el lugar, muy recomendado si quieren venir a platicar con los amigos tranquilamente y echarse unos buenos tragos de mixología. ¿Eso es un zorro? Sí, bebé.
Es un zorrito, amigos. ¡Wow! ¿Sí es un zorrito? ¿No? ¿Qué es eso? Sí es. ¿A dónde vas? Pss, 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 ven para ver qué eres. Eres un zorrito, ¿verdad? Wow, está demasiado cerca. Adiós. Llegamos al restaurante de especialidad peruana, se llama Cusco. Y miren, pisco sour, una de las bebidas más tradicionales en Perú. Oh, está bien bueno, pero está fuertecillo, ¿eh? Y yo me pedí una sangría. Esta también lleva normalmente pisco, pero bueno, yo la pedí sin alcohol. Saludcita, amigos. Saludcita. Por acá tenemos un tiradito de pescado. Qué rico se ve. Esa salsita amarilla es de maracuyá. Estas de acá son los anticuchos, o sea, las brochetas. Una son de corazón de res y la otra de pulpo, amigos. Y este de aquí es un piqueo, como su nombre lo dice, pues es para picar, amigos. Son camarones, arroz de calamar, pescado frito tempurizado. Y aquí viene la magia, amigos. La famosa leche tigre peruana. Ya se me hizo agua a la boca. Miren cómo va quedando este cevichito, amigos. Y el toquecito de cebolla. Oye, ¿qué te conocen, bebé? ¿Te pusieron un chorro de cebolla? Wow. Y este otro ceviche que nos están preparando, amigos, es carretillero. De los que venden en las carretillas, en los puestecitos de Perú. Pues este lleva ají amarillo. Ya lo estoy saboreando, vean nomás. No, amigos, es que el ceviche peruano es otra cosa. Este tradicional con lechita de tigre me encantó. Está buenísimo. Pídanselo. Wow. A mí me gustó más el de carretilla. El ají, el chilito siempre le da un buen sabor. Así que mejor confíen en el gordo José. Pídanse el de carretilla. O no se peleen, pídanse la trilogía y así prueban el clásico, el de carretilla y una combinación de ambos. Están bien buenos, nos vimos en la obligación de repetir los platillos. Acuérdense, amigos, aunque sean a la carta, ustedes pueden pedir las veces que quieran los platillos que quieran. ¡Que vivan los todo incluidos! ¡Viva! Oigan, y pues ahora siguen las brochetitas. Hay dos, yo me voy a comer la de pulpo y Rubí la de corazón de res. Nunca hemos probado el corazón de res. La de pulpo está increíble, está como adobadito. Sin miedo al éxito, a donde fueres haz lo que vieres, que no siempre decimos eso. Oigan, y nos dicen que esto del corazón es súper común en Perú. No puedo creer que no lo hayamos probado ahora que fuimos. Nos faltó barrio, vea. Bueno, ya lo vamos a probar aquí. ¡Provechito! Interesante. Está fuerte el sabor. Si yo lo probara y no me dijeran qué es, no pensaría que es corazón. Está rico. Te lo juro que me sabe a un corte de carne fino. ¿Qué opinas de las declaraciones de tu mamá, Sofía? Sí está interesante el sabor. Para mí ganó el pulpo, pero ya saben, ustedes prueben, no se queden con las ganas. Oigan, y vean esta curiosidad, el menú trae un glosario. Es que aunque hablemos español, amigos, hay muchísimas palabras que decimos diferente en México. Por ejemplo, chile, ellos le conocen como el ají, palta, aguacate, choclo, maíz. Y así nos podemos ir, por eso el glosario. Y otra cosa que nos gusta mucho, amigos, es que en todos los restaurantes de especialidad, aparte del menú normal, el que trae la firma del chef, adicional, hay un menú exclusivo para niños. Y un menú bien hecho, fíjense. También es de especialidad. Hay causas, anticuchos. De postre, por ejemplo, hay suspiro limeño. Está padre, ¿no? Y pues es diferente en cada restaurante. Oh, por Dios, amigos, pues resulta que nos vieron grabando y vino el chef y se presentó de que están grabando para YouTube. No, miren, si me permiten, les voy a enviar unos platillos porque mi restaurante es el más rico y yo quiero que los prueben porque están bien buenos. Y nosotros de que, bueno, está bien, pues mándenos ahí unas pruebitas. Nos mandaron un mundo de comida. Pues ahí les va, empezamos con uno de los más tradicionales, es un lomo saltado. De este lado tenemos arroz limeño, se ve bastante bien con ese pulpito y esos mejillones. Este de acá es el ají de gallina. Tenemos por aquí un seco de res que no está nada seco, un estofado de camarón, uy, ese se ve. Y este es el chaufa aeropuerto. Todos los platillos, amigos, bueno, la mayoría de los platillos peruanos van acompañados de arrocito. Y esa cebollita que está ahí arriba le llaman salsa criolla. Es cebolla, rábano y jitomate. Es un poquito picosa. Oigan, pues
qué rico está todo. Ahora entendemos por qué el chef vino a presumirnos su cocina. De verdad, todos los platillos tuvieron buen sazón. Cualquiera de ellos lo volvería a pedir. ¿Y cuál es el favorito? Sí, está muy difícil. Me encantó el lomo, el ají, el estofado de camarón y el chaufa que es un arrocito con huevo, pero está exquisito. Hasta a Sofía le encantó. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¡El pulpo! Mírenlo. Según él ya no puede más, pero se pidió otro pisco. Bueno, a lo mejor es digestivo. Es que les queda bien bueno, lo preparan muy bien. Y para los que no sepan, amigos, el pisco es la bebida alcohólica emblemática de Perú. Básicamente, pues es aguardiente de uva. Y cuando escuchen pisco sour, lleva limón y clara de huevo. Muy buena combinación. Uno pensaría, guácala con huevo, pero los sour son muy buenos. Pues ya por último, amigos, llegaron los postrecitos. Ya no me acuerdo cómo se llaman, pero básicamente estas son donitas de camote. Este de acá es dulce de leche, o sea, hace algo así como cajeta. Y acá tenemos crema de maíz. ¿Cuál se les antoja más? Y como digestivo, yo me pedí un flor de canela. Este lleva brandy y rubí, un licor del 43. Saludcita hermosa por el primer cumpleaños de Sofía. ¡Feliz cumpleaños, bebé! Sí, qué contenta estás, ¿verdad? Qué contenta estás. A mí de verdad me sorprende la versatilidad del camote. O sea, los peruanos lo pueden usar en dulce, salado, para desayunar, para comer, para cenar. Y así en donita está buenísimo, ¿eh? Bien rico, ¿verdad? Oigan, amigos, y se preguntarán por qué no habíamos pedido carajillos. Apenas es el primero que pedimos en toda nuestra estancia. Es que en todos los restaurantes de especialidad también hay un menú de postres en donde hay una sección específica de digestivos. Miren, por ejemplo, aquí hay 3 opciones: pisco, flor de canela y suspiro limeño. Y pues ya saben que a nosotros nos gusta probar siempre cosas diferentes. La verdad es que el carajillo pues es el que ya conocemos de siempre. Casi que es lo único que conocemos de digestivo. Entonces, pues cuando vemos otro tipo de bebidas, pues siempre las pedimos. Y en todos los restaurantes los digestivos son diferentes. Pues muy recomendado este restaurante Cusco. Mis felicitaciones al chef Jorge. Yo creo que sí va siendo uno de mis restaurantes favoritos. Parada sin mis preciosas, hermosas que ya están dormidos, amigos. Vine a la discoteca. Esta abre a las 11 de la noche y cierra a las 3 de la mañana. Vamos a ver qué tal se pone. Chequen nada más el detallito que nos dejaron hoy en la habitación. Parecen plátanos en una tarima, pero ¿qué creen que son, amigos? ¿Qué creen que son? ¡Ting, ting, 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 ting! Correcto. ¿Quién le atinó? Son chocolates. Ah, no, sí es plátano. Es plátano, adentro tiene chocolate y la cascarita amarilla es más chocolate. ¡Wow! Qué creativos son, ¿eh? No se crean, no es plátano, no sé qué sea. Se los juro que me sabía plátano. Esa pastita blanca, la verdad no sé qué sea, pero les juro que me supo plátano. Buenos días, alegría. Amigos, hoy empezamos el día con desayuno en la habitación, jacuzito, miren, ya se está llenando por aquí. Y déjenme les volteo mi cámara para que vean mientras nos llegaban los alimentos que ya llegaron. Este par aprovechó para echarse un chapuzón. Buenos días, alegría. ¿Qué se siente empezar el día tan tempranito en la piscina? ¡Rico, mami! Tiburón, tiburón, tiburón. Mírenla. Anda toda contentilla. A desayunar. ¿Ya? ¿Tienen hambre? ¿Tienes hambre, mi amor? Vámonos a desayunar. Tope borrego acuático. ¡Ay, tope borrego acuático! Tope borrego acuático. Le da mucha risa cuando hacemos tope. ¿Agua? ¿Tienes sed o quieres leche? Como todavía no sabe decir leche, dice agua.
Ok, agua, ya. ¡Ay, la bestia! ¡Córranle, córranle, que ya se enojó la bestia! ¡Vámonos! A darle su lechita. Ahí les va el menú del día de hoy, amigos. Al centro, un pan francés, se ve muy esponjoso. Por allá unos waflecitos. Rubí se pidió un... ¿cómo se llama este? Un toast. Avocado toast. O sea, hace un pan con aguacate. Para la bebé, frutita. Incluye guayaba. Guayabita. Pancito, jugo de toronja, jugo de naranja, café. Unos huevitos con jitomate, champiñones, tocino y torta de cochinita. ¿Qué tal, amigos? Coqueto el desayuno con vista a la alberquita. Pues, como era de esperarse, amigos, hasta el servicio a la habitación tiene muy buen sazón. De hecho, a mí me encanta pedirme siempre el pan francés porque siento que es como recién hechecito. Siempre que yo veo en un menú a la carta pan francés, de ahí soy. Súper esponjito, súper esponjosito, súper esponjosito. Igualmente, todos los ingredientes son de muy buena calidad, premium. Por ejemplo, mi panecito era de masa madre, el aguacate viene con pepita, tomate cherry, todo muy coqueto y muy rico. Solo no me hace tan feliz la bebé comiendo guayaba. Bueno, ya me empiezo a acostumbrar. Y se rió, ¿verdad? La condenada. Y para pedir pueden llamar directamente por teléfono a servicio a la habitación o como nosotros mediante la aplicación lo programamos desde el día de ayer. Ahí en la aplicación le pusimos todo lo que queríamos. Tiene bastante variedad, hasta chilaquiles hay. No sé por qué, pero esta vez se me antojó un licuadito de fresa. Ya tenía un rato sin tomarme uno. Ay, Jesús, la cochinita también está súper rica, pero José le echó toda la salsa y quedó bien picosa, ando bien enchilada. El servicio es 24 horas, o sea, te traen comida en el momento que tú quieras. Y ahorita estábamos viendo el menú de la comida y de la cena. Hay de que salmón, arrachera, medallón de res, comidas buenas. Hora de jacuzzi. Vamos a echarle las burbujitas, amigos. Y así es como se hace la magia. Adivinen quién se terminó de dormir en la tina. A esta niñita le encanta dormirse en las tinas. Yo creo que se relaja todavía más y dulces sueños. Y el papá bien feliz. Pues ya los alcancé. Qué ricas burbujas. Qué manera tan increíble de empezar el día. Por cierto, todas las habitaciones de este hotel tienen jacuzzi. Ay, para que lo aprovechen también. No, ay, qué bonitos. Los amo mucho. ¿Qué opinan? ¿Se ve feliz el papá? Ay, qué bonitos. Vámonos a seguir haciendo actividades. Y aquí es cuando aprovecho que José tiene las dos manos ocupadas para molestarlo. Ya me toca, amigos, él siempre me molesta. ¿Qué se siente estar indefenso? ¡Ayuda! Oigan, amigos, nos encanta que hay toboganes para bebés, toboganes para adultos y un área en donde pueden estar bebés y adultos. O sea, que sí se pueden subir también los papás. Ya nos venimos a este, se ve muy divertido. Rubí iba a lanzarse de esta resbaladilla y ya iba allá arriba. Así de despistada es mi esposita. A ver, lánzate. ¡Ay, me están mojando! Le cayó el chorrito. ¿Te gustó la resbaladilla, preciosa? ¿Te gustó la resbaladilla? Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Me dice José, ya vi que no está tan fuerte, está leve. Y dice, ahí voy con la bebé. ¡Agárrate, Sofía! ¡Wii! Ya está haciendo carreritas con los niños. Dice Sofía que este le gustó más que el de bebés. En este puede caminar más a gusto. A ver, vamos a darle un regaderazo a la Sofía. ¡Oh! ¡Regaderazo a la Sofía! ¡De regreso, de regreso! ¿Te está gustando, bebé, el parque acuático? Espérenme, popos. Parque acuático, parque acuático, parque acuático. Ahora resulta que José anda bien valiente en estos toboganes de niños. Se anda aviente y aviente de estos. Bueno, es una buena opción para los peques o para los que tienen miedo. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Adrenalina pura! Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez. ¡Órale! Se aventó de Superman. Ok, esto sí es un hito, amigos. Saludcita, saludcita, no te la acabes. Saludcita por un día bastante divertido. Bastante.
Ay, ay, ay. Se me fue por otro lado. Amigos, pues ya me traje a José a que se aviente de estos toboganes. ¿Cómo que me va a poner de pretexto la niña? Na. Pero bueno, lo hago por su bien. Ya verán que me lo va a agradecer. Las primeras veces siempre es temeroso, pero luego de que, ¡ay, otra vez! Van a ver que va a repetir. Ahora resulta. ¿Estás listo? Mientras tanto, la criatura dormidita en su carreola. Ya me hizo la señal de que ahí viene. ¿Cuánto creen que grite? ¡Ahí viene! Oye, pensé que ibas a salir mucho más lejos, ¿eh? Es que me frené con la cara. No hice caso a las indicaciones y... ¡Oh, por Dios! Ahí viene otra vez. Ahora sí viene. ¡Ah! Toda velocidad. Esta vez sí lo hizo bien, amigos. Es que no había entendido y tenía que levantar el tapete para protegerme la cara. Y hace rato frené con toda la cara y por eso me di una voltereta. Uy, estuvo bueno. ¿Qué les dije que iba a querer repetir? Oigan, pues nos encontramos unos amigos de León, Guanajuato. ¿Qué tal la están pasando? No, excelente, muy bien, la verdad. Rompió mis expectativas, el hotel está padrísimo, mucho lujo, mucha comida, la atención al 100%, la verdad que estamos fascinados y con muchas ganas de volver. Eso. Y más porque hemos visto sus videos de Sin Postal. Sí, muchas gracias. Sígalos, por favor, la verdad, muy buenos videos. Muchas gracias. Oigan, ¿ya se aventaron de los toboganes? No. ¿Y luego? No, ahorita ya venimos. Ah, bueno, bien. Se me hace que son igual de miedosos que yo, ¿eh? Igual que tú, ¿sí? igual que ella, pero... Se complementan. Muy bien, pues un gusto, familia, síganla pasando muy bien. Gracias. Saludos hasta León. Y aquí en el parque acuático hay un mini golf. Vénganse, vamos a patearle el traserillo a Rubí. Está pequeñito, son 9 hoyos. Ahí va José, se prepara, él va a comenzar. Según él nos va a patear el trasero, pero Sofía y yo vamos a ganar. ¿Cuánta concentración? Sus bailecillos. Hoy la Rubí, sin bebé pierde, imagínense con la bebé. No manches. Creo que sí es la bebé de la suerte, ¿eh? La bebé de la suerte. A ver si es cierto que es de la suerte. Dale, a ver, dale. Hola, Rosy. ¡Oye, el 26! ¡No! No puedo creerlo. Mira, Sofía, cuando alguien es muy malo en un deporte, se dice, ¡ahí está la papa! No sé qué me está pasando el día de hoy. No, ¿cuál? Esa no es la papa. Y a continuación van a ver un claro ejemplo de cómo no se tiene que pegar. 2, 3. ¿Qué es eso? Eso no es hockey, Rubí. ¡Ah, le atinó! ¡Le atinó No, eso no se vale. Rubí parece que está barriendo, miren. Dale. ¡Oh, la dejaste muy cerca, bebé! La técnica del barrido. La técnica del barrido siempre funciona. Oye, debo admitir que estás mejorando, ¿eh? Antes lo hacías como de 15 tiros. Chequen, está chiquito el campo, es esta área, pero pues está bastante entretenido. Bebé de la suerte. ¡Oh! No lo puedo creer que me ganaste. Bebé de la suerte, bebé de la suerte. Bebé de la suerte, bebé de la suerte. Gracias, Sofía. Hija de Ni modo, amigos, hasta los grandes campeones como yo caemos algún día. Suerte de novatos. Y miren, aquí también podemos encontrar el préstamo de bicis. Hay de todos los tamaños para adultos. Por allá están las más pequeñitas que incluso tienen rueditas atrás, acá de triciclo. Y vean esta chulada. También hay una para llevar al bebecito atrás. Mañana definitivamente vendremos por una, amigos. Chequen, y también hay lockers gratuitos aquí en el área de los toboganes, ya por si quieren dejar sus pertenencias. Pero pues la verdad es que es bastante seguro el hotel. Nosotros siempre las dejamos en el camastro. Y Rubí, como siempre, lista con su tripié para tomar una fotito. Encuentra cualquier ángulo para tomarla, ¿eh? Vamos a hacer sesión con este carrito de golf. Amigos, pues me vine a una cata de café, estuvo bastante interesante, o sea, hubo cosas que ni en cuenta en la vida. Miren, y este es el corazón de cualquier cafetería buena, rosticería, ¿cómo se dice en español? ¿Sí, rosticería? Tostadora. Ya ando haciéndolo pollería aquí. Es una tostadora de café. Tienen que saber que aquí cualquier café que tomen no tiene más de 2 semanas que lo tostaron, por eso está bueno.
Lo que más me gustó es que nos enseñaron acerca del proceso de tostado y cómo saber, o más bien qué preguntar para saber si un café realmente es fresco. Muy recomendado el taller, ya está incluido, no hay que pagar nada adicional, solamente hay que reservar en la aplicación, amigos. Amigos, pues ya de tanto que José me presumió todo lo que aprendió en su cata de café, ahí les va el super tip. En los restaurantes no solo pidan su cafecito, pidan un espresso americano. Es el mismo americano de siempre, pero preparado con un shot de espresso de la maquinita y les juro que sabe delicioso. Sí hace la diferencia. Creo que mi vida ya no va a ser igual. Ya empezaba bien mis mañanas, ahora mucho más. Qué rica está la agüita, ¿verdad, preciosa? Qué rica está la agüita. Te encanta, ¿verdad? Sí. Señorita, ¿qué me puede decir usted acerca del hotel? Les digo que estos mini chapoteadores están increíbles. Apenas para la pequeñuela, ¿verdad, pequeñuela? Mira que sí. Mira quién viene ahí, bebé. Amigos, pues ya nos venimos al restaurante de especialidad japonesa. Todo se ve súper rico. Ya nos pedimos ahí varias entraditas. Ahorita José se las presenta. Empezamos con unos makis de atún spicy, o sea, un rollo de atún. Por acá tenemos edamames a la mantequilla, unos camarones roca. Este es un robatayaki de res, o sea, una brochetita. Y por acá un kushiage de queso. Ya llegó el tiradito de salmón para la bebé. Miren, tenemos unas brochetitas de calabaza, pollito y unos rollos de pepino. Aquí están los sashimis, amigos. Estos de acá son de atún, toro y shutoro. Y este de acá es de salmón. Nigiri de anguila y nigiri de salmón a su Mauser. ¿Qué opinan, amigos? ¿Creen que nos pasamos de lanza? Todo está chiquito, si no lo acabamos. Y miren, amigos, un poquito de wasabi o jengibre junto con el pescado crudo, la verdad es que le va muy bien. Un poquito de ponzu y... chulada. Oigan, y a todo esto que es el ponzu, la soya con limón, con cítricos. Y a la Sofi le encantaron los edamames, vean nomás. Son los que ve luego y se los come. ¿A poco no? Platíquenos, señorita, ¿qué fue lo que más le gustó? Y miren, para que vean lo que les decía del menú de niños, este es el japonés. Sopas, brochetas, arroz, platos, sushis. ¿Qué tal? Está padre, ¿no? Y otra cosa que nos gustó de este restaurante es que todas las bebidas de la casa tienen sake, que es el alcohol o la bebida tradicional en Japón. Este, por ejemplo, es un whisky sour. Muy bueno, se nota que es traicionero. Tomas y no te das cuenta que te andas poniendo bien cucaracho. Miren, ya ven, amigos, ya casi nos acabamos todo. Les dije que los platillos estaban pequeñitos y de hecho todavía nos falta uno de los platos fuertes, ¿eh? ¡Wow! Vean esto, esta carnita cruda la vamos a echar aquí en la plancha que está súper caliente. Entonces, ahora sí que uno la cose a su gusto. Pues a darle. A ver. Por traer la cámara no puedo. ¡Oh! ¡Ya se me pegó! ¡No! ¡Ay! Huele súper bien. Y vean cómo sale el humito. A ver cómo va la carne. Hay que darle la vuelta. No la estaré regando. Ya se les antojó. Oigan, pues bastante original experiencia. Es la primera vez que comemos carne así. La verdad sí le batallé un poco, pero está padrísimo y la carne muy rica. Y más con esta como un juguito salsita con soya. Ya vienen los postres en camino, llegaron primero los digestivos. Miren, Rubí se pidió un tecito verde y yo sake caliente. Yo pensé que nada más me habían dado este chocito, con lo cual, pues más que satisfecho, pero me dicen, no, joven, todo esto es el sake, dele. Yo de que, ¡oh! El sake es un fermentado de arroz. Muy original, ¿no? Ay, juez. No se crean, está suavecito, ¿eh? Qué rico. Y ahora sí, pan brioche, con una bolita de nieve, tapioca por este lado y este de por acá, otro postre tradicional, los famosos mochis, relleno de chocolate, coco y fresa. Déjenme decirles que los 3 postres estuvieron de 10. Muy, muy buenos. Y con un toquecito de sake. Ay. José siendo José, ya está haciendo aquí una José Luisada, combinando los 3 postres. Confiesen, amigos, ¿quién más hace esas cochinadas? Qué buena idea, le voy a recomendar al chef que los combine en un solo platillo. Chef José, obvio.
Amigos, pues muy bueno el show. La temática de hoy fue espectáculo neón. Los artistas, la verdad es que sí se la rifan, bailan súper padre. Y hasta le metieron por ahí una sección de risa cómica. Una parte del baile de la película de ¿Dónde están las rubias? Un clásico muy muy bueno. Y para los pequeñitos, antes del espectáculo principal, también ponen actividades. En esta ocasión fue el show de talentos. El niño o niña que quisiera subirse al escenario a bailar o a cantar, pues era bienvenido. Ahí está que la Sofía estaba bien entretenida ahí viendo bailar a todos los pequeñines. Tan entretenida que ya hasta se anda parando solita sin apoyo de nadie. Amigos, pues nos venimos al Sports Bar. Acá están todas las pantallas con los deportes al momento y pues uno puede pedirse su juguito y también hay snacks. Y chéquense esto, amigos. ¿Cuándo habían visto un Sports Bar con un boliche? Hay 6 líneas, pero esto sí tiene un costo adicional. De hecho, es una de las pocas actividades dentro del hotel que sí tiene un costo adicional. Miren, por aquí nos pedimos unas alitas. Bueno, realmente son unos boneless, no tienen hueso. Por acá tenemos una salchicha envuelta con papas a la francesa. Y el platillo que más han sido probar, un sándwich de brisket. Vean nada más. Qué rico está el sándwich de brisket, ¿eh? No me decepcionó. Y la cervecita, no sé por qué razón, en los sports bars siempre me sabe más rico, amigos. Psicológico, ¿no? Las alitas también están bien ricas y oigan, algo que nos encantó es que este Sports Bar es 100% familiar. Como está el boliche, está de 10. Buenos días, alegría. Amigos, déjenme les enseño las obras de arte que nos han dejado con las toallas. Por aquí tenemos un pavo real. Miren, ahí está la colita. Un elefante. Y chéquense nada más esta obra maestra. Un pastel de toallas. Mira, bebé, te lo trajeron a ti. Oye, esta que consentida. 3 pasteles ya lleva. Uno de circus, el que dejaron en la habitación, y ahora uno de toallas. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Oigan, pues ya nos venimos a desayunar. Estamos en el Habibi. Este no es buffet, es a la carta. Así que hoy desayunamos libanés. Pues comenzamos con yogur griego, frutos rojos. Este es un baba ganoush, nuestro puré de berenjena. Este de aquí son unos quesitos libaneses, se llama shanklish. Está como empanizado en especias libanesas. Y este que parece un burrito se llama drusa. Es pan árabe y está relleno de satar, labneh y tabulesh. No sé qué sea todo eso, pero pues vamos a probarlo. Seguramente están igual que yo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Todo está bien sabroso. Y para que nos entiendan un poquito más, miren, el quesito este libanés es como un requesón pero picoso. Está bien bueno. El drusa es como un burrito de ceviche vegano. También está. El baba ganoush, pues es un hummus pero caserón. Entonces, yumi yumi. Oh, y ya nos explicaron que estos quesitos los hacen aquí mismo y se tardan 2 semanas en obtenerlos. A mí se me antojó este platillo, se llama shashuka. Básicamente son huevitos horneados en salsa de tomate con picante. Se ve muy rico, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo se llaman estos huevos? ¿Como pochados? ¿Ahogados? Qué interesante sabor. Me sabe familiar, pero no identifico exactamente qué. A ver si tú lo distingues. Wow, ahorita que se reventó la yema y con la salsita está delicioso. Y ya supe, es comino. Ese sabor peculiar. Están bien, bien buenos. A ver, los cocineros y cocineras mexicanas, ¿se les había ocurrido combinar huevo con comino? Pues los árabes lo hacen. Y está buena la combinación, ¿eh? Muy, muy, muy rico. Y de postrecito, amigos, un pan francés que tiene un queso mascarpone. Y lo particular es que la miel de maple es con jarabe de rosas. Wow, la mielecita huele bien rico, ¿eh? Y esto se hace así. ¡Ah! Definitivamente el pan francés más exótico que he probado. Por cierto, la mimosa del día de hoy es de fresa.
Vámonos a la playita porque Rubí va a participar en... Adivinen qué va a hacer Rubí. Hay retita de voleibol, amigos, pero pues nadie vino más que Rubí. Rubí va a ser la que juegue contra el equipo de entretenimiento. Muy bien. ¿Les ganas, bebé? Ok. Échale porras a Rubí. ¡Venga, Rubí! ¡Venga, Rubí! Punto para Rubí. Rubí no hizo nada. Ahí va, Mauricio Picapiedra sacando. ¡Ah! ¡Eso! Y esta niña bien atenta viendo a su mamá ganar. ¡Venga, Rubí! ¡Eso! ¡Yeah! Hay que echarle porras a la mamá. ¡A la vivo! ¡A la bao! ¡A la bim! ¡Bam, bam! ¡Rubí, mamá! ¡Rubí, mamá! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo, bravo! ¡Ay, hijo de su... Arriesgó el físico en vano ese Rubí. Ganamos tu mamá. Bebé, primera vez que ganan gracias a ti. No, sí, la verdad, eran bien maletillas. Digo, yo también soy bien maleta, pero bueno, hay niveles de maletas. Hay de maletas a maletas. Mira qué te traje, Sofía. Mira qué te traje. Agua, exacto. Atínale. Pero atínale. Qué rico coco. Pues le encantó a esta niña el coquito, amigos. Ay, Jesús, ¿sí traía sed? Me encanta que todo lo que sea de beber le dice agua. O sea, si es leche, dice agua. Si es agua, agua. Si es coco, agua. Amigos, y pues como ven, la playa no es el fuerte del hotel. Así como está ahorita, la verdad es que la mayor parte del año la van a encontrar. Está como chocolatosa el agua, como revuelta aquí en esta primera parte. No van a ver el típico azul turquesa de Cancún. Y es que todo eso de allá que se ve como de color verde es pasto marino. Por eso a las tortugas les gusta llegar acá, porque esa es su comidita. Como tip, lo que hacen los huéspedes de este hotel cuando quieren disfrutar una playa más bonita es irse al Hotel Beach Palace, que está en la zona hotelera de Cancún. Todos los días aquí en el lobby del hotel sale un transporte que te lleva a otros hoteles por si quieren ir a pasar el día. Ya está incluido, pueden hacer uso de todas las instalaciones y comer y beber lo que quieran. Al final de cuentas, pues esos hoteles son de categoría menor que aquí en Moon Palace de Grand. Pues ya se vinieron las princesas a armar castillitos de arena. Bueno, primero un traguito para refrescarse, por favor. Bebé, ya se acabó. Ya se acabó, bebé. Échale tierra aquí. La ve así como que, échale tú, mami. Yo lo voy a destruir. Ahí está, sí, colabora. Muy bien. Echa más arena en la cubetita. Perfecto, princesa. Lo padre es que la arena está súper suavecita. Por eso te gustó la arenita, ¿verdad? 1, 2, 3. Oh, ese es el castillo de Zelda. Muy bien, Sofía. Oigan, y ya andamos de papás orgullosos de que, ay, Sofía ya juega en la arena como si nada. Se supone que si desde chiquita exponen a los bebés a diferentes texturas, de que con las manos, con los pies, incluso con los alimentos, el cerebro se va acostumbrando y las cosas nuevas las aceptan más fácilmente. Por lo menos con Sofía sí ha funcionado. Amigos, no lo puedo creer, me voy enterando que José nunca había hecho castillitos de arena con una cubeta en la arena. Ya sé quién se está divirtiendo más. A lo mejor de bebecito cuando me llevan a la playa, pero yo no tengo ningún recuerdo, ¿eh? Estaba bastante divertido. Cómprense una cubetita, por favor. ¡Fiesta de espuma para los pequeñines! Está padre porque es un cañón de espuma y ponen como actividades aquí en la arena. Vamos a ver cómo termina esto, amigos. Arena con espuma. ¡Ah! ¡Baño de espuma! Miren, esta es la mega barrera de protección de manglar que les decíamos. Por allá atrás está la alberquita y acá está la playa. Oigan, pues ya hizo hambrita, así que nos venimos a uno de los snacks favoritos tanto para mexicanos como extranjeros. Bienvenidos a los tacos. Para los que no son de México, pues seguramente saben que el taco es el platillo más representativo de nuestro país, pero se sirve de manera diferente dependiendo de la región. Y vean el menú, es un mapa de México, nos encanta este detalle, pues porque te indica de dónde son algunos de los tacos que sirven. Y aquí mismo en los tacos hay una alberquita, entonces se pueden los chiquillos venirse a
jugar en lo que uno se echa su taco. Me encanta que las albercas dejan como estos espacios del mini chapoteadero en donde ponen los camastros para los bebecitos. Miden como 20 centímetros, entonces pues está bien a gusto para que gateen por ahí y chapoteen. Ay, pues saludcita con un Torres 10 con coca, amigos. Y chequen este otro detalle. En todos los restaurantes hay opciones veganas, vegetarianas, y si tienen menú te indican si el alimento es picante, tiene semillas que dan alergias o si es libre de gluten. Esta niña solamente escuchó tacos y hasta se despertó, ¿eh? Mami, un taco de leche. Pues ya llegó nuestro festín, amigos. Nos pedimos unos tradicionales de asada, de barbacoa, pulpo. Por acá tenemos las carnitas de Michoacán. Este de aquí es en tortilla de harina, se llama Gobernadores de camarón con queso. Los capeados estilo baja, un quesito fundido y para acompañar su guacamole, salsita roja y verde y unos chilitos toreados con nopalitos. No solo se ven, huelen súper ricos. Y ya se saben la técnica, amigos. Cabeza inclinado ligeramente, taco agarrado con una mano del centro, meñique arriba y... El ganador indiscutible es el taquito de carnitas, amigos. Está buenísimo. Arriba, Michoacán. También, por favor, pídanse el queso fundido, amigos. Y cerramos con broche de oro con un postrecito de la casa, flan de la abuela. Gracias, abuelitas. Casi se lo acaba y no me da bien el pedacito que me dejó. ¡Qué envidioso! Oigan, amigos, y el hotel sí está grandecito, así que si se pierden no se preocupen, Rubí ya es como la quinta vez que se pierde. Le dije, bájate por allá y quién sabe por dónde se fueron estas niñas. Mírenlas, bien contentillas, perdidas. Bebé, no puede ser tan perdediza como tu mamá. Desorientada. ¿Vas a ser igual que yo de desorientada? No, vas a ser igual de ubicada que yo, ¿verdad, hermosa? ¿Cómo quién vas a ser? Miren esto, qué divertido. Vamos a atrapar a Rubí y vamos a tirarle al tiburón para tumbarla. Pues aquí el valiente fue José. Espérale al gordo. Rapidito salió. No solamente la diversión de mi esposa y mi chiquilla, también ando divirtiendo a otros chiquillos. ¿Sí viste? El niño me tumbó bien rápido. Me toca, voy a tumbar a su mamá. La venganza. Wow, miren esto, amigos. De este lado pusieron un inflable para que los niños se treparan y pues como obstáculos. Está chido, órale. Y miren, aquí hay inflables, son de parte del equipo de animación. Aquí te los prestan. José ya se echó en una... Son como rebanadas de pizza, ¿verdad? Están muy curiosos. Según él se está bronceando la espalda para emparejarse. ¿A gusto? Miren, esta bebida se llama Miami Vice. Además de llamativa, está padre porque la pueden pedir tanto niños como adultos. Si la piden sin alcohol, pues es piñada y fresada. Y si ya quieren un piquecito, pues es piña colada, o sea, hace ron. Las fresadas aquí están bien buenas. Oigan, y pues además de todas las actividades que ya les hemos mostrado, también hay actividades acuáticas. Se prestan el kayak, también hay velero. Eso sí, si el clima lo permite. Nosotros íbamos a hacer eso ahorita, pero se soltó el viento bien fuerte. Y Sofía, bien dormidita en su mamá, porque esta vez no quiso treparse a la carriola. Esta condenada chamaca. Amigos, pues resulta que hay dos restaurantes mexicanos. Este se llama La Cantina y nos tocó que justamente hoy hay buffet mexicano. Nos recibieron con una bebida, un cantarito de Jalisco. Obviamente con tequila. ¿A quién no le encanta la garnachita mexicana, amigos? Y todavía con esa música. ¡Ay, cueritos! Ya me hice una tostada. Se me hizo agua la boca. Miren nomás, amigos, y yo me pedí un pambazo directo desde la Edomex. Uy, bañadito, bañadote. ¡Lo rudo! No, chéquense nada más que hay aquí. Es el carrito de los esquites. Obviamente me voy a pedir uno. Sí, con todo, aquí con todo. ¿Me le puede poner un poquito más chilito, por favor? Si comemos chile. Provechito, amigos.
Miren, ya nos trajeron una degustación de aguas. Está bien bonita, como en una carretita. Pepino, mango, horchata, jamaica y tamarindo. Me van a matar, pero la verdad es que nunca he sabido cómo se come un pambazo. Si con las manos o con cubiertos. Con las manos. Con las manos. Esta vez lo haré con cubiertos. Quiero verme fino. No funcionó con cubiertos, amigos. Ni modo. Vamos a tener que usar las manos. Los pambazos son de papa con chorizo, frijolito. Y la salsita que vieron es guajillo con ajo. Muy buenos. ¿Qué creen que hay para botanear? Chapulines. La verdad es que hacen muy buena combinación con guacamolito. Ahí ustedes lo pueden armar. Chéquense. Totopo, le echan una camita de guacamole. Y ahora sí unos chapulinitos arriba. Ay, esos chapulines todavía andan saltando. Y ahora sí. ¿Qué pasó, bebé? ¿No te gustan los chapulines? Ah, que quiere más pitaya. Chéquense esto, amigos. Existen los cantaritos, pero también están las cazuelitas. Y pues la bebida es la misma. También es tequila con jugo de toronja y jugo de naranja. Nada más que pues servido en un como tipo plato. No es caldo, no es ningún tipo de caldo. Sí se toma como bebida embriagante. Es un cóctel. Normalmente te lo dan con popote. Aquí al parecer va a ser de acáliz. Ay, refrescante. Y obviamente tenía que haber tacos de pastor, amigos. Obviamente con su buena rebanada de piña. Híjole, amigos, no quería postrecito, pero hay marquesitas. Ni modo, me voy a tener que sacrificar. Estamos lo que sigue de lleno, satisfechos, tamborcitos, pero pues una marquesita es una marquesita. No se le dice que no. Cajeta con queso de bola. Amigos, pues bienvenidos a la alberca solo para adultos. Aquí en esta parte no se permiten chiquitines. Vean, está bastante amplia. Son estas dos albercas y a los alrededores hay de que jacuzzis y albercas más pequeñitas. Obviamente hay barra de bebidas y también hay alimentos. Vean, aquí en esta barra sí están todas las bebidas. Me pedí un Matusalén 10 en las rocas. El mejor ron que tiene aquí el hotel. Está bien a gusto, bueno para venir a echar el despapalle con los amigos. Y lo padre es que luego el staff organiza fiestas en la piscina, lanzan espuma y se pone bien el ambiente. Y saludcita porque lo logramos, visitamos todas las albercas. Esa fue la última. Palomita para Sin Postal. Y el día de hoy nos dejaron... ¿Qué será esto, amigos? Es un perro con... Sí, ¿no? Es un perro como sentadito. O es un conejo. O es un perro con patas de pulpo. ¿Qué opinan? Es un alebrije. Un alebrije. Oigan, y otra cosa que pueden pedir en la aplicación es el menú de almohadas. Que si la quieren más firme, más blanda, que ortopédica. La verdad es que nosotros con las que dejan de cajón estamos más que contentos. Estos días hemos dormido súper a gusto. Lo que sí hemos solicitado es que les dejen aromas. Por ejemplo, hoy pedimos esencia de eucalipto. Y también en todas las habitaciones está este difusor de aromas que normalmente se los prenden cuando vienen a arreglarles la cama para dormir, pero pues ustedes mismos lo pueden prender e incluso en la aplicación pueden pedir que les cambien el aroma. Miren, nosotros ahorita pedimos que nos cambiaran por madera de cedro, aroma amaderado y resinoso. ¡Ulala! Amigos, pues ahora nos venimos al restaurante de especialidad argentina. Uf, o sea, todo huele. La parrilla la tenemos exactamente aquí atrásito y todo huele delicioso. Por aquí tenemos una salchicha argentina empanadita. Estos son unos raviolis de espinaca. Y allá Rubí ya se agandalló el carpaccio de res, amigos. Pues provechito. Wow, está súper rico. Es a la parmesana y también tiene aceitunas. Vamos a ver qué opina José de las aceitunas. Pues para mí la empanadita de elote, una maravilla. Wow. Ay no, qué risa con José. Según él pide un vino tinto de la casa para acompañar con su carne. Y como recién abrieron la botella, llega el mesero y la abre pues enfrente de él y le da un poquito para catar. Y según él muy experto y de que lo cata y sí sabe a vino. Estamos listos. Uno, empezamos.
Si ven, amigos, si se alcanza a ver el fuego que está pasando entre los aladinos. ¡Oh! ¡Qué loco! ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo nos prepararon el vacío argentino? Por cierto, dato informativo, amigos, en todos los hoteles les van a ofrecer vinos a la carta. Esos tienen un costo adicional, pero si ustedes piden el vino de la casa, ese ya está incluido. Aquí, por ejemplo, en todos los restaurantes de los incluidos hay vino tinto, blanco y rosado y de varios tipos de uvas. Damas y caballeros, con ustedes el vacío argentino. Y por acá tenemos un ojo de bife, o sea, un ribeye. Buenísima la recomendación del mesero, amigos. El ribeye está bien jugosito. De hecho, ahorita me asomé ahí a la parrilla y la carne está súper marmoleada. Chulada, amigos. Y el vacío es el corte más magro que tienen aquí, o sea, el que tiene menos grasita y aún así queda jugosito. Y esto se hace así, amigos. Poquito de chimichurri. Estos argentinos sí que saben comer carne, ¿eh? Hora de los postres, amigos. Por aquí tenemos un flanecito de la casa. Este de acá no sabemos qué es. El mesero nos dijo, como no eligieron el más rico, yo se los traje para que lo prueben. Y estos son alfajores argentinos. Bolita de nieve de waffle y de Baileys. De digestivo yo me pedí un Baileys. Y esta bebida también es sorpresa para Rubí. Me gustan las sorpresas. Nos dijo que primero lo probáramos y luego nos decía qué es. Pues vamos a hacerle caso. Chan, 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 chan. Leche con pan. Oh, órale. Es como un volcano, ¿cómo se llama? Un pastel de lava, pero en vez de chocolate parece dulce de leche. A ver. Dios bendito, esto está delicioso. Tienes que probarlo. Wow, amigos, delicia. Efectivamente el mesero nos dice que es un lava cake, pero de dulce de leche. Sí o sí tienen que venir a probar este postre. Chulada, amigos. Está espectacular. Por cierto, la bebida de Rubí era un Alfonso 13 shakeado. También pídanlo. Oigan, y si les da un antojito en la tarde-noche, aquí hay un restaurante de tapas. Es más bien como un snack, pero todavía más gourmet. Chéquense. Por allá tenemos higos y jamón ibérico, atún, chorizo, ate con queso, piquillos confitados. Ese de ahí es berenjena, patatas bravas, unas empanaditas como de queso brie, brioche. Ese es un dátil relleno, una croquetita y esos chilitos se ven bastante bien, ¿eh? Pues nosotros ya saben, nos gusta probar de todo. Pedimos un poquito de cada una y así de coqueta quedó la tablita con las tapas y los montaditos. Y por acá unas patatas, unos chilitos. Vamos a ver cuál es el favorito, amigos. Todo está muy rico, muy a gusto como para picar. Patatas bravas. Están un poquito bravas, ¿eh? Y pues aquí también hay barra. Nosotros nos pedimos una sangría y yo ofrecí, amigos, miren, me pedí un Remy Martin VSOP porque es una very special occasion hoy, el cumpleaños de Sofía. Bueno, hoy no es su cumpleaños, pero eso estamos celebrando. Qué chulada el dátil envuelto con tocino. Ahorita estábamos haciendo cuentas, amigos, y en total tenemos 27 opciones diferentes para la cena en todo el complejo. Imagínense. Por eso hicimos videos separados y en esta ocasión solamente nos estamos enfocando en los 12 restaurantes para cenar aquí en The Grand. Aunque tengamos acceso a los otros 15, no, amigos. Solamente 12 esta vez, no nos exploten tanto. Dato curioso, pues es un restaurante español, entonces estos murales que tenemos aquí en la orilla es en conmemoración a las casas
casas antiguas de España que así usaban los azulejos. Ponían un azulejo original y cuando había algún tema de mantenimiento, en vez de quitar el primero, mejor ponían otro y así iban completándolos. Entonces, en España se encuentran muchas casas con interiores tutifrutes en cuanto al azulejo. Oigan, aprovechando que andamos aquí en el área del lobby, vamos a ver qué tal está el gimnasio. Oigan, me sorprende que es de noche, es hora de ir por un juguito, por una rica cena, y si hay gente en el gimnasio. Miren, este salón de bicicletas está padrísimo porque empiezas a darle y en esa pantalla te ponen como rutas verdaderas. Luego vas pedaleando entre las montañas, el río, los paisajes bonitos. Acá está el área de TRX y entrenamientos de que con pelotas y diferentes pesas. Está muy, pero muy grande, ¿eh? Amigos, veníamos al karaoke a que Sofi cantara su canción favorita, la de la abejita, pero ya se quedó dormida. Pero bueno, de todos modos vamos a chismear, vamos a conocer, vengan. ¡Wow! Se ve muy bien, ¿eh? Oigan, y muy importante, deben de saber que el horario familiar es de 6 a 9 y de 9 a 1 es solo para adultos. De hecho, se llama cassette y la parte es cassette A para niños y cassette B, solo adultos. Está original, ¿no? ¿Y qué tal el menú, amigos? Toda la coctelería tiene nombre de canciones. Se me antojó miren, la viquina, tequila, frutos rojos, jugo de limón, naranja y un toco de picante. Oigan, pues está bien padre el karaoke, pero sí me faltó mi abejita blim blim, ¿eh? Y hay para los que les da pena, también hay salas privaditas VIP, pero esas sí tienen un costo adicional. Si se suben a cantar enfrente del público, ahí sí no les cuesta nada, ya está incluido. Amigos, pues segundo round, ya venimos a otro restaurante de especialidad. Estamos en Habibi, es restaurante libanés y ya llegaron todas las entradas. Por acá tenemos hummus natural de garbanzo, hummus de berenjena. Estos son unos kibis fritos, tartar de atún, o sea, atún crudo y res con cordero, amigos. Se ve bien, ¿eh? Se ve bastante bien. Miren nada más, hasta Sofía le entró al hummus de berenjena y garbanzo. ¿Qué tal está, preciosa? Presúmeles que está bien rico. Pues ya probamos todas las entradas, todo está delicioso, volveríamos a pedir todo, pero mis favoritos fueron el hummus de berenjena y el kafta de cordero y res, que tiene también pistache. Esto está buenísimo, amigos, en serio, este es el ganador, me encantó. Amigos, corrección, el kafka es esta brochetita de carne de cordero. Ay, es que no supimos ni qué pedimos, los nombres están tan raros. Que bueno, este estaba fácil, es arroz mixto, es el que está buenísimo. En serio, pídanselo, es exquisito. Qué delicia todo. Yo la verdad no soy muy fan del hummus que venden en el Walmart o en el Soriana, pero este hecho en casa... chulada. Entonces, amigos, como les decíamos, este de aquí es res y cordero al carbón con pistachito y este de acá es vegano. ¿Cuál creen ustedes que gane? No lo puedo creer, amigos. Ganó el vegano. Y está bien sabroso. El de cordero y res no está mal, pero la parte en medio está como un poco cruda. Entonces, pues como que me recuerda a la carne tártara. Y la realidad es que no a todo mundo le gusta la carne tártara. Ya llegó el postre. Pedimos un baklava, que es muy tradicional en el Medio Oriente. Bueno, también en el Mediterráneo. Prácticamente es una galletita de hojaldre que adentro tiene como pistache. Aquí pues innovaron y le pusieron crema de pistache. Normalmente no tiene esa crema. Tiene su respectiva bolita de nieve de vainilla. Y por acá pedimos un cheesecake de labneh. El labneh, amigos, es un pues yogur griego. Aquí lo hacen caserón, se tardan 7 días en elaborarlo. Les digo que puros nombres raros, que labneh, que la clava, que ¿qué?
Está bien sabroso el yogur griego, pero ganó totalmente el baklava de pistache. Exquisito, sublime. Bien, bien sabroso. Y con la nievecita, pídanse el baklava. Y cerramos con broche de oro, amigos, con café turco. Y pues aquí el chiste es la preparación, que lo calientan con arena pues caliente. Miren, ahí se va luego viendo cómo hierve y sube el cafecito. Y qué chulada, te lo sirven en una tacita dorada. Vamos a probarlo, más que le soplo poquito para no quemarme el osito. Fuerte, pero sabroso. José con su tacita dorada se siente un habibi. Oigan, y la última vez que venimos hasta nuestro mesero nos leyó el cafecito. Esta vez nuestro mesero no fue tan buena onda, pero pues miren, ahí claramente dice que si se suscriben a nuestro canal, pronto van a venir a Hotel Moon Palace de Grand. Oigan, y pues ya estamos aquí. Tenía que pedirme también como digestivo un arak, que es una bebida tradicional bastante potente, muy embriagante. Y dicen que el primer sorbo es medicinal. ¡Oh! Jesús. El segundo sorbo es para que se me quite la pena. Y el tercer sorbo ya es para irme a dormir. ¡Ay, Jesús! Sí está fuerte, ¿eh? Sí está fuerte. Pero como les decimos, ya estamos aquí, hay que probar de todo. Aguas, porque tiene 60 grados de alcohol. Amigos, pues se logró, lo hicimos, fuimos a todos los restaurantes de especialidad en la cena. Bueno, la verdad nos faltaron dos. El restaurante francés, que solamente es para adultos, no pudimos ir ahí porque pues no podemos llevar a la Sofi. Y el otro, el restaurante caribeño, que ahorita está en mantenimiento. Entonces, de lo disponible, fuimos a todos. Palomita para Sin Postal. Sin Postal al servicio de la comunidad, nos sacrificamos por ustedes. No sé ni cómo le hicimos. Pedro, P. Son un chorro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mapaches. Familia mapache somos. Amigos, pues ahora nos venimos al restaurante Riviera Maya. Este pertenece a Moon Palace Nizuc, pero como les habíamos dicho, al estar hospedados en The Grand tenemos acceso a todo el complejo. Son casi 30 restaurantes, imposible que en una sola visita pues logren comer en todos. Pero bueno, a nosotros nos encanta este que es de comida yucateca. Saludcita, hoy tocó mimosa de naranja. Aquí solo hay 2 sabores, pero sigue habiendo mimosas. Ay, no, qué risa, José. Bien presumido. Ay, aquí solo hay 2 sabores de mimosas. Se pasa, ¿verdad? Miren, huevitos revueltos con chaya y longaniza de Valladolid. Muy buenos. Salbutes de cochinita pibil. La bebé ya empezó con un platito de fruta. Provechito, hermosa. Diles que aquí solamente hay 17 tipos de fruta. Y por aquí tenemos un pan brioche relleno de queso de bola. También muy tradicional de la comida yucateca. Y yo de plato fuerte me pedí unos benedictinos, pero aquí, miren, chéquense, con cebollita morada, también muy tradicional, y una salsita hecha de chaya. Es esta hojita verde, muy usada en la gastronomía yucateca. Esta está frita. Chulada la longaniza de Valladolid, amigos. Me encanta, la amo. Ay, pues qué rico desayuno yucateco. Muy recomendado el restaurante Riviera Maya para desayunar. Y acuérdense, si quieren ver todos los restaurantes que hay de Moon Palace, Nizuc y Sunrise, pásenle a ver nuestro video de cuando nos hospedamos acá. Vean, este es otro de los tantos detalles que hace que un hotel sea de diamantes. Las servilletas están personalizadas a cada tipo de restaurante. Y vean, aquí bordadas a mano con bordados de Yucatán. ¿Y qué les parecen los aleros de aquí, amigos? Están padrísimos. La yucateca y el yucateco. También bonitos. Y de hecho por aquí en esta sección está el campo de golf. Jugar sí tiene un costo adicional, pero es uno de los más grandes aquí de la zona. Son 17 hoyos, está grandecito, hasta los cuatis andan jugando.
Oh, miren los animalitos que podemos ver aquí en el resort. Tucán, un zorro. Ah, sí, es un zorro el que vimos anoche, bebé. Cuatí, iguanas, osos hormigueros, ranas. Órale, también venados, ¿eh? Y sobre todo aquí en el campo de golf sí pueden llegar a salir cocodrilos. Vean este caminito de manglares, está bien bonito. En una de esas y por aquí nos sale un cocodrilo, ¿eh? Presten atención, amigos, presten atención. Amigos, pues ya venimos a arreglar nuestras maletas para dejar la habitación. Despídense del zoológico que festejó a Sofía en este cumpleaños. Adiós, elefantito, adiós, tortuga, adiós, pavo real, adiós, pastelito. Diles, bebé, gracias por festejarme mi cumpleaños, adiós. ¿Cómo dices adiós? Qué bonito. Amigos, pues ya hoy es nuestro último día. No nos queremos ir. 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 Oigan, pues ya entregamos la habitación. El Botones pasó por nuestras maletas. Se quedan resguardadas en el lobby. Pero podemos seguir haciendo uso de las instalaciones, albercas, restaurantes, todo hasta las 5 o 6 de la tarde. Así que aprovechar hasta el último minuto. Y pues bueno, nosotros ya nos vamos a relajar el resto del día en lo que llega el transporte por nosotros y nos lleva al aeropuerto. Pero antes, ahí les van nuestras conclusiones. En general, el hotel excelente, las instalaciones muy bonitas, la comida y las bebidas de muy buena calidad, el servicio por parte de todo el personal también muy bueno. Solamente hubo un restaurante que en esta ocasión sí nos quedó a beber, el restaurante Habibi. La última vez que venimos fue una cena increíble y es que parte también de la experiencia pues la hace el mesero. En esta ocasión pues como que andaba de malas. Ni modo, pues a lo mejor tuvo un mal día el mesero, pero todos los demás, la verdad es que los meseros y el personal se lucieron y de hecho nos atendió un mesero que fácilmente ha sido el mejor servicio que nos han dado en todos los hoteles que hemos visitado, amigos. Nuestras felicitaciones y agradecimientos para Juan Carlos, se lució, de la parrilla argentina. En cuanto al ambiente, el hotel sumamente familiar, muchos niños por todos lados, el hotel los considera bastante, pero pues está padre que también tiene ciertas experiencias solamente para adultos. Y por otro lado, como vieron, la playa no es su fuerte, la verdad es que está feíta. El hotel lo trata de compensar con todas las albercas que tienen y con el hecho de que pues te puedes ir a Beach Palace, que es un hotel hermano y que ya está incluido. Pero sí es importante que lo sepan, la playa no es el típico azul turquesa de Cancún. Considerando todo esto, totalmente es un hotel que recomendamos, de hecho es uno de nuestros favoritos. Ahora bien, algo que siempre nos preguntan es ¿qué les recomendamos más? ¿Moon Palace The Grand o Nizuc? Pues nosotros les recomendamos más The Grand, es de mejor categoría y los alimentos y las bebidas pues también son de mejor calidad, pero pues también cuesta más. Y no nos malinterpreten, Moon Palace, Nizuc y Sunrise también son excelentes y una ventaja que tienen es que todos los niños son gratis y consideran niños hasta los 17 años de edad, aunque esos ya comen más que uno. Pero bueno, ambos hoteles son muy buena opción, se los recomendamos ampliamente y ya se la saben, cualquiera de estos los pueden reservar a través de nuestra agencia de viajes Impostal Tours. Estaremos muy felices de ayudarles con cualquier cotización. Aquí les dejamos el número. Amigos, pues ahora sí llegó el momento de decirles adiós. Esperamos que este video les haya gustado muchísimo y ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos, caricias y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. ¿A dónde vas, Sofía? Ven. Thank you.